Siéntate, respira hondo y deja que te lleve a un mundo de sombras y misterio. Hoy viajamos al siglo XVI, una era forjada por la peste y la guerra. En medio de la incertidumbre, surgió una figura cuyos versos despertarían esperanza y terror a partes iguales. Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus. Nacido en 1503 en Saint-Rémy de Provence, su vida comenzó en el umbral entre el oscurantismo medieval y el renacer de la razón. Aunque su familia prosperaba, guardaban un secreto. De origen judío convertidos al cristianismo, vivían entre dos mundos, preservando saberes antiguos en la clandestinidad. El joven Michel no solo aprendió idiomas y matemáticas, sino que desarrolló una curiosidad insaciable por los secretos de la naturaleza y el universo. Pero el destino le tenía preparada una prueba cruel. La peste negra asoló Europa y Nostradamus, como médico, se enfrentó al horror cara a cara. Tras perder a su propia familia ante la plaga, vagó por Francia e Italia, un alma errante buscando respuestas en las hierbas y en las estrellas. Fue en el silencio de la noche donde nacieron las centurias. Versos crípticos, visiones del futuro que desafiaban la comprensión de su tiempo. Utilizaba métodos antiguos prohibidos, un cuenco de agua, un trípode de bronce. Miraba fijamente al abismo hasta que las visiones tomaban forma ante sus ojos. Vio imperios arder, reyes caer de sus tronos y máquinas de hierro surcar los cielos. Visiones fragmentadas de un mundo siglos más allá del suyo. Sus palabras eran acertijos, cuartetas escritas en una mezcla de lenguas para protegerse de la Inquisición, pero lo suficientemente claras como para sembrar el terror. Su fama llegó hasta la corte de Francia. Catalina de Médici, fascinada y temerosa, buscó su consejo, legitimando al hombre que muchos llamaban hereje. Hoy, siglos después, seguimos debatiendo. ¿Era un profeta o un charlatán? ¿Vio el fin de los tiempos o solo el reflejo de nuestros propios miedos? La verdad permanece oculta en la niebla del tiempo. Quizás su última profecía aún no se ha cumplido. La historia continúa. Antes de seguir, suscríbete a Viaje a través del tiempo. Cuéntanos en los comentarios desde qué continente nos ves y qué hora es allí. Empezamos. En los valles de la Provenza, bajo un cielo inmenso y estrellado, comenzó la historia de un niño cuyo destino estaba escrito en los astros. Michel de Nostradamus. Su abuelo, un erudito de saberes antiguos, fue su primer maestro. Juntos, pasaban horas descifrando los secretos de la medicina y los misterios del firmamento. Esas noches forjaron su alma. Aprendió a ver más allá de lo visible, a buscar la verdad oculta tras el velo de la realidad cotidiana. Pero su infancia no fue solo luz. Creció en una Europa asolada por la peste y el miedo, donde la superstición reinaba en cada esquina. Entre la fría lógica de la ciencia y los susurros de antiguos mitos, Michel encontró su propio camino, una mezcla única de razón y misticismo. Mientras otros temían a las tormentas y a los presagios, él los estudiaba. No buscaba demonios, sino causas, patrones, un orden invisible. Sus padres, viendo su don, lo guiaron hacia el latín y los números. Pero esto era solo el comienzo de un enigma que aún hoy perdura. En el amanecer del siglo XVI, bajo el cielo inmutable de la Provenza, nació un niño destinado a ver más allá de los velos del tiempo. Michel de Notre Dame llegó al mundo en un lugar donde la tierra misma parecía susurrar secretos antiguos. Creció rodeado de viejos pergaminos y susurros de lenguas olvidadas. Leía con avidez las escrituras que narraban la gloria de griegos y romanos, aprendiendo a diseccionar la realidad con la precisión de un médico y la curiosidad de un filósofo. Su patria no era solo tierra y piedra, era un puente viviente. Allí, los vientos alados del Mediterráneo traían consigo las voces del mundo árabe y los ecos del occidente cristiano, fundiéndose en un solo canto de humanidad. En los mercados, el aire olía a especias de tierras lejanas. El joven Michel escuchaba lenguas extrañas, sonidos guturales y melódicos que le enseñaron, antes que cualquier libro, que el mundo era vasto, mucho más inmenso de lo que las murallas de su ciudad podían contener. Sin embargo, la luz de la Provenza proyectaba sombras largas. Su infancia, aunque llena de descubrimientos, caminaba de la mano con la pérdida. La muerte no era una extraña, sino una vecina constante en aquellos tiempos inciertos. Vio cómo enfermedades implacables, como la temida peste, borraban familias enteras.
Vio la fragilidad humana expuesta en su forma más cruda. Para un niño sensible y observador, esto fue una lección temprana y brutal. La seguridad es una ilusión efímera. Quizás fue ese terror primario, esa incertidumbre constante, lo que sembró en su alma una necesidad desesperada de orden. Buscaba patrones, buscaba una lógica oculta que pudiera explicar por qué la vida se daba y se quitaba con tal capricho. Y así, sus ojos se volvieron hacia lo alto. En las largas y silenciosas noches de verano, escapaba a las colinas. Allí, bajo el manto de terciopelo negro, se sentía pequeño, insignificante, pero paradójicamente conectado a un todo eterno. El cielo no era un vacío para él. Era un libro colosal, escrito con tinta de luz. Cada estrella era una letra, cada constelación un capítulo de historias que esperaban, pacientes, a ser leídas por aquel que tuviera la llave de su lenguaje. Estas visiones nocturnas se grabaron en su espíritu. Sin saberlo, estaba construyendo los cimientos de su futuro. El astrólogo, el vidente, comenzaba a gestarse en la mente de aquel niño que buscaba consuelo en la geometría de los cielos. Pero el destino exigía más que contemplación. La sed de saber lo empujó fuera de su refugio. El camino a Avignon se abrió ante él. Una ciudad de poder, de fe y de ciencia, que llamaba a los pocos elegidos para descifrar los misterios del mundo. Entrar en aquellas aulas era un privilegio inmenso en una época de oscuridad. Michel de Nostre Dame no era solo un estudiante más, era una mente hambrienta, lista para devorar el trivium, la gramática, la retórica y la lógica. Se sumergió en los textos clásicos, pero su corazón latía más fuerte por las ciencias que tocaban la vida y el cosmos, la medicina y la astronomía. Dos caras de la misma moneda para él, curar el cuerpo y entender el universo. En Avignon, comenzó a forjar esa identidad dual que lo haría leyenda. No se conformaba con sanar la carne, quería entender las fuerzas invisibles que movían los hilos de la salud y el destino. Era el joven que hacía las preguntas que otros temían formular. Mientras sus compañeros memorizaban dogmas, él miraba las sombras, buscando lo que se escondía detrás de la doctrina aceptada. Su educación no se limitó a los muros de piedra. Aprendió que la verdadera sabiduría a menudo reside fuera, en el silencio de los bosques, en la observación paciente de los ciclos de la naturaleza, en la soledad del pensador. De ese niño curioso de la Provenza, del estudiante ávido de Avignon, estaba emergiendo el hombre cuyas cuartetas harían temblar a reyes y plebeyos por igual. Pero aún no era ese hombre. Aún era arcilla en manos del destino. Su historia es un río que apenas comenzaba a fluir hacia el mar de la historia. Las visiones, las centurias, la fama inmortal, todo eso aguardaba, latente, en el futuro no escrito. El tiempo seguiría su marcha. Michel de Nostre Dame cerraría sus libros en Avignon y saldría al mundo, llevando consigo las estrellas en sus ojos y la medicina en sus manos. Lo que vería en ese horizonte, lo que susurraría a la posteridad, es una historia para otro momento. Aquí, bajo las estrellas de su juventud, dejamos al hombre a punto de convertirse en mito, esperando. En los albores del Renacimiento, el mundo despertaba de un largo sueño. Las artes y las ciencias florecían, pero las sombras del pasado aún se aferraban a Europa. Avignon, la ciudad de los papas, se erigía majestuosa. Sus calles, impregnadas de historia, fueron el primer escenario para un joven Michel de Notre Dame. Allí, su mente sedienta absorbió el trivium y el quadrivium. Gramática, retórica y, sobre todo, las esferas celestes, la geometría y la astronomía. Pero el conocimiento no podía detener a la muerte. La peste negra, esa cruel visitante, descendió sobre la ciudad, cerrando las puertas de la sabiduría y abriéndolas del horror. Fue el primer encuentro brutal de Michel con la fragilidad humana. Una lección que ningún libro podía enseñar y que marcaría su alma para siempre. Tras años de incertidumbre y vagabundeo, el destino lo guió hacia Montpellier. Un faro de conocimiento médico en un mar de superstición. Aquí, en una de las facultades más prestigiosas de Francia, las antiguas enseñanzas de Hipócrates y Galeno se enfrentaban a los nuevos descubrimientos. Pero para Nostradamus, la medicina no terminaba en el cuerpo. Aprendió que un médico debía mirar al cielo para curar la tierra. La astrología era esencial. Se creía que los planetas regían los humores del cuerpo.
Nostradamus devoraba las efemérides, aprendiendo a leer en las estrellas lo que otros ignoraban. Sin embargo, no era un académico de Torre de Marfil. Su escuela fue también la aldea, el sufrimiento real de la gente común. Cuestionaba los viejos dogmas. Si Galeno erraba, Nostradamus buscaba la verdad en la experiencia, no en la tinta seca de los pergaminos. Rechazó las sangrías inútiles. Apostó por el aire puro, el agua limpia y los remedios de la naturaleza. Una visión revolucionaria para su tiempo. Pero su viaje apenas comenzaba. La medicina era solo el primer velo que levantaría. El futuro, vasto y misterioso, aún aguardaba su mirada. Ya desde estudiante, su espíritu desafiaba lo establecido. Nostradamus no solo buscaba ciencia, sino verdades ocultas. Con raíces judías bajo un manto cristiano, vivía con la sombra de la Inquisición siempre presente, aprendiendo el arte de la cautela. En Montpellier absorbió medicina, filosofía y los saberes prohibidos de los eruditos árabes, convirtiéndose en un puente entre mundos. Noches eternas bajo la luz de una vela, donde las sombras danzaban y el tiempo se detenía en su búsqueda de los secretos de la naturaleza. Una curiosidad insaciable, casi espiritual, lo empujaba más allá de los límites de la iglesia, hacia lo desconocido. Se convirtió en médico, sí, pero Michelle era mucho más que eso. Su mente ya vagaba por otros senderos. Empezó a notar sueños, símbolos y a vislumbrar un acceso propio al mundo de lo invisible. El siglo XVI no amaneció con la luz de la razón, sino bajo la larga y fría sombra del miedo. Europa contenía la respiración. Era una época donde la vida pendía de un hilo invisible y la muerte, esa visitante silenciosa, no hacía distinciones entre ricos y pobres, entre santos y pecadores. Pero lejos de la desesperación de las calles, en las aulas de piedra de la Universidad de Montpellier, un joven estudiante trazaba un camino diferente. Mientras sus compañeros se limitaban a memorizar los textos médicos aceptados, buscando prestigio y seguridad, él abría puertas que otros ni siquiera sabían que existían. Para él, Montpellier no fue simplemente una formación académica, fue una verdadera iniciación. Allí, el saber empírico de la medicina comenzó a danzar con los misterios de lo oculto. En la mente del joven Nostradamus, la sabiduría de la antigüedad clásica se fusionó con las profundas ansiedades y las vibrantes esperanzas del Renacimiento. Allí sentó las bases de una vida dual, forjando el carácter que lo convertiría no solo en un médico de cuerpos, sino en un vidente de destinos. Pero el destino no le permitiría permanecer en la seguridad de la teoría. El siguiente paso lo llevaría fuera de los muros protegidos de la academia. Tuvo que adentrarse en la dura y brutal realidad del mundo, allí donde la peste negra no era un estudio de libro, sino un monstruo devorador. Cuando Michel de Nostredame finalizó sus estudios, no le esperaba la comodidad. Le esperaba un mundo marcado por la enfermedad y el luto constante. La peste, como un sudario oscuro, se extendía implacable sobre ciudades y aldeas, borrando familias enteras de la faz de la tierra. El aire mismo parecía cargado de fatalidad. Para muchos, la aparición de los síntomas significaba el fin de toda esperanza, el colapso de la civilización conocida. Y fue en este infierno terrenal donde Nostradamus forjó su leyenda. Mientras otros médicos, paralizados por el terror, huían o se encerraban, él caminaba hacia el fuego. Su valentía lo elevó a la categoría de héroe para el pueblo llano. Pero no era solo valor, era inteligencia. Rechazó los dogmas ciegos de su tiempo. Mientras sus colegas seguían aferrados a las viejas enseñanzas de Galeno, practicando sangrías inútiles que solo debilitaban a los moribundos, él observaba. Apostó por algo revolucionario, casi herético, la higiene. ¿La limpieza? El aire puro. Elementos que la medicina de la época despreciaba por completo. Recetaba agua limpia, aire fresco y el alejamiento de los cadáveres. En un mundo que culpaba a los astros o a los demonios, él miraba a la tierra y a la naturaleza. Sus remedios, basados en la rosa y frutas ricas en vitaminas, salvaban vidas allí donde las oraciones y las sangrías fallaban. Así, entre la muerte y la sanación, el médico se fue transformando. La experiencia de la fragilidad humana le abrió los ojos a visiones más amplias. Pero esto era solo el comienzo. El hombre que luchó contra la peste estaba a punto de enfrentarse a un misterio aún mayor, el tiempo mismo.
En las profundidades del siglo XVI, en una Europa envuelta en sombras, un hombre caminaba entre la línea de la vida y la muerte. Nostradamus, una figura que la historia recordaría por sus visiones, comenzó su viaje enfrentándose a un enemigo invisible pero devastador, la peste. Aunque la ciencia de su tiempo aún balbuceaba en la oscuridad, él había intuido una verdad fundamental. El contagio no era un castigo divino arbitrario, sino un mecanismo silencioso que se transmitía de un ser a otro, invisible al ojo humano. Fue entonces cuando creó su célebre remedio, el polvo de rosas. Una mezcla meticulosa de pétalos triturados, aserrín de ciprés verde y hierbas seleccionadas bajo la luz de la luna. Este polvo se vendía como un escudo contra la muerte negra, un bálsamo para fortalecer el cuerpo y el espíritu. Para muchos, no era solo medicina, era un objeto de fe, imbuido de fuerzas casi milagrosas. Es difícil saber hoy si sus ingredientes tenían un poder curativo real. Quizás su mayor virtud no era química, sino humana. El simple acto de ofrecer esperanza en un mundo donde solo reinaba la desesperación convertía a Nostradamus en una luz en la oscuridad. Pero su labor como médico de la peste era un descenso a los infiernos. No era solo una batalla médica, sino una guerra psicológica constante. Caminaba por ciudades que parecían cementerios al aire libre. Barrios enteros silenciados. El hedor dulce y repugnante de la descomposición se adhería a la ropa y a la piel. Vio familias destrozadas, niños velando los cuerpos inmóviles de sus padres, esperando su propio final. La impotencia era su compañera constante. A pesar de sus esfuerzos, de sus polvos y sus cuidados, la muerte ganaba partida tras partida. Él sabía, con una certeza fría, que cada respiración podía ser la última. Esa cercanía con el fin dejó cicatrices imborrables en su alma. Y la tragedia no tardó en llamar a su propia puerta. La peste, cruel e irónica, le arrebató a su primera esposa y a sus hijos. Fue un golpe devastador del que nunca se recuperaría por completo. El médico que salvaba a otros no pudo salvar a los suyos. Ese dolor moldeó su carácter, volviéndolo más reservado, más consciente de las limitaciones de la ciencia y el esfuerzo humano. Y sin embargo, siguió adelante. No por orgullo, sino por una profunda compasión. Continuó luchando, impulsado por el deseo de arrancar, aunque fuera una sola vida, de las garras de la plaga. Para el pueblo, él era un enigma. Algunos veían en su calma y su supervivencia un signo divino, creyéndolo un enviado del cielo capaz de obrar milagros. Su sola presencia calmaba el pánico. Pero otros lo miraban con ojos oscuros, llenos de sospecha. En una época donde lo inexplicable se tildaba rápidamente de brujería, sus conocimientos y sus extraños remedios lo ponían en el filo de la navaja. Ignorando los rumores, viajó incansablemente. De villa en villa, acumulando no solo experiencia médica, sino una visión profunda de la naturaleza humana bajo presión extrema. Vio lo frágil que es el hilo de la vida y con qué facilidad las civilizaciones pueden desmoronarse en el caos. Esas imágenes se grabaron en su mente, sembrando las semillas de su futura obsesión por el destino. Comenzó a buscar respuestas más allá de la Tierra, alzando la vista hacia los astros, buscando patrones en los ciclos eternos de la naturaleza y en los presagios del tiempo. Los años de la peste fueron su escuela más dura. Le enseñaron que la razón por sí sola no basta contra el horror, que la fe y la aceptación del misterio son vitales para sobrevivir. Quizás fue esa mezcla de dolor, ciencia y espíritu lo que finalmente guió su pluma hacia las profecías. Pero la historia no termina aquí, pues el futuro siempre está en movimiento, esperando ser escrito. En los albores del siglo XVI, Europa no era un jardín de renacimiento, sino un cementerio a cielo abierto. La peste negra no distinguía entre reyes y mendigos. Era una niebla invisible que se arrastraba por las calles empedradas, silenciando ciudades enteras bajo el manto del miedo. El aire mismo parecía venenoso. En cada esquina ardían hogueras de hierbas aromáticas, clavo, ciprés y ámbar, en un intento desesperado por purificar lo impuro. En medio de este infierno olfativo, Michel de Nostredame caminaba no como un salvador divino, sino como un hombre de ciencia enfrentándose a un monstruo que no podía ver.
Su rostro, oculto tras la icónica máscara de pico rellena de especias, se convirtió en el último que muchos veían antes de morir. Pero detrás del cuero y el vidrio había unos ojos cansados. Nostradamus no se limitaba a sangrar a sus pacientes como otros. Él observaba, anotaba y buscaba patrones en el caos de la enfermedad. Pero el destino es cruel, incluso con aquellos que intentan domarlo. La peste golpeó su propia puerta. A pesar de todo su conocimiento, de todas sus pociones y su fama naciente, no pudo salvar a su propia esposa ni a sus hijos. El silencio de su hogar vacío retumbó más fuerte que los lamentos de la ciudad. Roto por el dolor, se convirtió en un vagabundo. Durante años recorrió los caminos de Francia e Italia, un alma en pena buscando un nuevo propósito. Fue en estos viajes, lejos de la medicina académica, donde conoció a alquimistas, cabalistas y místicos que le enseñaron que el universo tiene capas invisibles para el ojo común. Se dio cuenta de que la enfermedad de la tierra estaba conectada con los movimientos del cielo. Si la medicina no podía curar la muerte, tal vez las estrellas podían explicarla. La impotencia del médico dio paso a la curiosidad voraz del astrólogo. Ya no quería solo curar el presente, quería entender la arquitectura del tiempo. Finalmente se asentó en Salon de Provence. Allí, en el ático de su casa, construyó su santuario, lejos del ruido de la calle, rodeado de astrolabios, esferas armilares y manuscritos prohibidos. Comenzó su segunda vida, no como el hombre que lucha contra la muerte, sino como el que dialoga con la eternidad. Para nosotros, la distinción entre astronomía y magia es clara. Para Nostradamus era inexistente. Calcular la órbita de Saturno era un acto sagrado. Creía firmemente que los planetas eran las manecillas del reloj de Dios y que si uno aprendía a leer la hora podría anticipar los golpes del destino. Pero este conocimiento era peligroso. La Inquisición vigilaba, un paso en falso, una predicción demasiado clara, y la hoguera lo esperaba. Por eso, Nostradamus aprendió el arte del ocultamiento. Sus visiones debían ser enigmas, versos crípticos que protegieran tanto al vidente como a la verdad. Sus noches eran rituales de silencio. Se sentaba frente a su cuenco de bronce, lleno de agua pura. No era magia negra, decía él, sino una física del espíritu. El agua actuaba como un espejo del tiempo, una superficie donde el pasado, el presente y el futuro convergían en un solo punto. Fijaba la vista hasta que sus ojos ardían, hasta que la habitación desaparecía. Entraba en un estado liminal entre el sueño y la vigilia. Era allí, en ese vacío aterrador, donde las voces comenzaban a susurrar. No eran palabras claras, sino sensaciones, el calor de un fuego futuro, el grito de un rey cayendo. Y entonces escribía con fiebre, cuartetas rimadas en una mezcla de francés, latín y griego, las famosas centurias, palabras diseñadas para sobrevivir a los siglos, para ser leídas solo cuando los eventos ya hubieran ocurrido. Era un mapa del tiempo dibujado en la oscuridad. Muchos buscaban su don, pero él sabía que era una carga. Ver el sufrimiento futuro y no poder cambiarlo es el castigo del profeta. Sabía que sus palabras serían malinterpretadas, torcidas y temidas, pero no podía detener el flujo. Era un canal, un testigo mudo de la historia por venir. Su fama llegó a oídos de la reina Catalina de Médici. Ella vio en él no a un brujo, sino a una guía. Él le predijo el fin de su dinastía, la muerte de sus hijos, verdades amargas dichas con voz suave. En la corte, entre sedas y venenos, Nostradamus caminaba con la seguridad de quien ya ha visto el final de la obra. Hoy, siglos después, seguimos buscando nuestros propios miedos en sus versos. ¿Vio realmente el futuro? ¿O simplemente entendió tan profundamente la naturaleza humana que supo que estamos condenados a repetir nuestros errores eternamente? Quizás la verdadera profecía no está en las estrellas, sino en nosotros. Pero volvamos a esa torre en Provenza. La vela se apaga, el agua se aquieta. El viejo médico, ahora vidente, levanta la cabeza. La noche es profunda y silenciosa, pero para él está llena de ruido. El ruido de los siglos chocando entre sí. Cierra los ojos, pero las imágenes no desaparecen. El futuro sigue ahí, esperando, latente, y mientras él respira en la oscuridad, nosotros, los hijos de ese futuro, seguimos preguntándonos, ¿qué más vio que nunca se atrevió a escribir? No sabemos si fue autohipnosis o si su mente, en el silencio de la noche,
Tejía símbolos desde lo profundo del subconsciente. Quizás interpretaba poéticamente lo que su alma le dictaba, algo que para nosotros hoy sigue siendo un misterio indescifrable. Pero para Michel de Nostradamus, aquello no era una ilusión. Era el acceso directo a una realidad oculta, una puerta a un mundo invisible para la mayoría. No veía en ello magia oscura ni superstición vulgar, sino el lenguaje puro del cosmos. Una gramática divina escrita en las estrellas. Estaba convencido de que el cielo hablaba constantemente, susurrando secretos eternos, pero solo a aquellos que tenían la valentía y el silencio necesarios para escuchar. Sus primeros intentos de capturar estos ecos fueron fragmentarios. Notas apresuradas, breves poemas, esquemas trazados con urgencia antes de que la visión se desvaneciera. Sin embargo, con el tiempo, el caos dio paso al orden. Desarrolló el método que grabaría su nombre en la historia, las profecías, estructuradas en sus famosas cuartetas. Eran versos cargados de enigmas, metáforas densas y alusiones veladas. La ambigüedad no era un error, sino una arquitectura deliberada. Nostradamus evitaba la claridad absoluta. No quería predicciones que pudieran ser refutadas con la simpleza de un calendario. Buscaba algo más duradero. Creó textos vivos, abiertos a la interpretación, capaces de adaptarse y respirar a través de los siglos, irradiando siempre una fuerza inquietante. Para él, estas cuartetas no eran un juego literario. Eran la manifestación de un orden superior, la estructura oculta que él vislumbraba en sus trances nocturnos. Su deseo era advertir, preparar a la humanidad, dejar pistas sutiles sobre las tormentas que se avecinaban en el horizonte del tiempo. Pero la prudencia era su compañera constante. Sabía que caminaba sobre un hilo muy fino. La Iglesia vigilaba y sus ojos no perdonaban. Hablar con demasiada claridad habría sido su sentencia. La Inquisición veía herejía y brujería en cualquier sombra que no pudieran iluminar con su dogma. Por eso, vistió sus visiones con ropajes de símbolos. Codificó su mensaje en un idioma que solo los iniciados, o el futuro mismo, podrían descifrar. Sin embargo, no fue solo la curiosidad intelectual lo que lo guió. Fue el dolor. Una crisis personal devastadora lo empujó hacia los brazos de las estrellas. La peste le arrebató a su primera familia. Ese golpe brutal sacudió los cimientos de su existencia y lo dejó buscando respuestas en el vacío. Necesitaba entender. Buscaba un sentido, una razón que explicara por qué el sufrimiento se abatía con tal ferocidad sobre los inocentes. En la fría matemática de los astros encontró, si no respuestas completas, al menos la sugerencia de un plan. Un orden misterioso en medio del caos. Quizás fue su consuelo. O tal vez, su manera de erigir una barrera de conocimiento contra la arbitrariedad de la muerte y la vida. Con los años, su reputación creció. No como un charlatán de feria, sino como un erudito. La gente acudía a él buscando guía en las estrellas. Matrimonios, negocios, intrigas políticas buscaban en él la certeza que la vida cotidiana les negaba. Y él respondía con la gravedad de un sabio. Combinaba cálculos matemáticos con medicina y filosofía. Pero siempre, flotando sobre sus palabras, había ese aire místico que lo hacía único. Un hombre atrapado entre la ciencia y la visión, cuyo verdadero secreto quizás nunca lleguemos a comprender del todo, y tal vez así deba ser. La historia de Michel de Notre Dame no es solo la de un hombre, sino la de una grieta en el tiempo. La frontera entre el médico que cura con hierbas y el astrólogo que lee el destino en las estrellas se desdibujó, en su alma. Formado en las prestigiosas universidades de Montpellier y Aviñón, su mente era un archivo de ciencia racional. Buscaba entender la maquinaria del cuerpo humano, esa frágil estructura de carne y hueso. Pero el siglo XVI no tenía piedad. La peste negra barrió Europa como una guadaña invisible. Nostradamus caminó entre los muertos, luchando contra un enemigo que la ciencia de su tiempo apenas comprendía. Y la tragedia tocó su propia puerta. Perdió a su esposa y a sus hijos ante la misma plaga que combatía. Ese silencio repentino en su hogar rompió algo dentro de él, empujándolo hacia un viaje sin retorno. Se convirtió en un peregrino, vagando por Francia e Italia durante años. Ya no buscaba solo curas para el cuerpo, buscaba un sentido para el sufrimiento, una lógica en el caos del universo. Al establecerse en Salón de Provence, subió al ático.
Allí, lejos de las miradas curiosas, comenzó su verdadera obra. Con un trípode de bronce y un cuenco de agua, esperaba a que el velo del tiempo se rasgara. En la soledad de la noche, entraba en trance. Las visiones no venían como palabras claras, sino como destellos de fuego, guerras futuras, tronos que caían y ciudades en llamas. Sentía la urgencia de advertir a la humanidad. Pero sabía que la verdad desnuda era peligrosa. La Inquisición vigilaba. Por eso, ocultó sus visiones en versos, en cuartetas herméticas. Así nacieron las centurias. Un laberinto de palabras diseñado para confundir al ignorante y revelar la verdad solo al iniciado. Poesía tejida con los hilos del destino. Su fama llegó a oídos de la corona. La poderosa Catalina de Médicis, fascinada por lo oculto, lo llamó a la corte. El médico rural se codeaba ahora con reyes, susurrando secretos de dinastías. Pero la corte era un nido de víboras. La admiración y el odio caminaban de la mano. Para muchos era un profeta, para otros, un charlatán o un brujo. Él caminaba en el filo de la navaja. Se dice que predijo incluso su propia muerte: mañana al amanecer ya no estaré aquí. Aceptó el final con la misma calma con la que observaba las estrellas. Su cuerpo descansa, pero su voz no se ha apagado. Siglo tras siglo, cada vez que el mundo tiembla, volvemos a sus páginas buscando respuestas, buscando un patrón en el caos. ¿Vio realmente el futuro o solo proyectamos nuestros miedos en sus versos oscuros? Quizás la profecía no está en lo que él escribió, sino en lo que nosotros necesitamos creer. El libro sigue abierto sobre la mesa. La historia aún se está escribiendo. En la profunda quietud de la noche, cuando el mundo duerme, las sombras de la habitación parecen cobrar vida bajo la luz de una vela. Es aquí, en este silencio sagrado, donde Michel de Nostredame se asoma al abismo del tiempo, buscando no respuestas, sino susurros. El fuego también era su guía. En la danza de las llamas, creía ver el destino de imperios que aún no habían nacido. Con mapas estelares y cálculos precisos, intentaba descifrar el lenguaje de los cielos, uniendo la ciencia con lo místico. Sus visiones eran caóticas. Ciudades en llamas, reyes caídos, metáforas envueltas en humo que desafiaban la lógica. Todo convergió en 1555. Lyon. El momento en que sus visiones dejaron de ser sueños para convertirse en tinta sobre papel. La imprenta, esa máquina revolucionaria, llevó sus palabras a todos los rincones. Lo que era secreto, ahora era de todos. Hubo fascinación, sí, pero también miedo. Rostros pálidos buscando en sus páginas la confirmación de sus propios terrores. Bajo la atenta mirada de las catedrales, Nostradamus caminaba por la cuerda floja entre ser un profeta o un hereje. Por eso encriptó su mensaje. Una mezcla imposible de latín, griego y francés, un escudo de palabras contra la Inquisición. Sus cuartetos no tienen tiempo. Pueden hablar del ayer, del hoy o de un mañana distante. Esa es su verdadera magia. Y así, la historia no termina. La ventana sigue abierta hacia la noche y sus ecos resuenan en nuestra búsqueda eterna de respuestas. Imagina la Francia de mediados del siglo XVI. Un reino envuelto en la penumbra, donde la incertidumbre reinaba soberana. La peste negra y las guerras interminables eran visitantes frecuentes en cada hogar, sembrando el terror en el corazón de los hombres. En este escenario de desesperación, en un rincón silencioso de la Provenza, un hombre buscaba respuestas más allá del velo del tiempo. Michel de Nostredame. Noche tras noche, subía a su estudio secreto, lejos de las miradas curiosas, para escribir lo que él creía que era el destino ineludible del mundo. Pero Nostradamus no escribía con libertad. Sabía que cada palabra podía ser su sentencia. La Inquisición, esa maquinaria implacable de la ortodoxia, vigilaba cada pluma que se atrevía a trazar caminos fuera de las escrituras sagradas. El miedo a la acusación de herejía era una sombra constante sobre su hombro. Para sobrevivir, tuvo que convertirse en un maestro del disfraz. No podía decir la verdad desnuda. Así que decidió envolver sus visiones en una niebla de metáforas, anagramas y lenguas muertas. Mezcló el francés con el provenzal, el griego y el latín, creando un laberinto lingüístico. Esta oscuridad no era accidental, era su escudo.
Al dejar sus textos abiertos a infinitas interpretaciones, se aseguró de que nadie pudiera inmovilizarlo con una acusación concreta. Sus cuartetas eran espejos donde cada lector veía lo que quería o lo que temía, permitiendo que su obra sobreviviera siglo tras siglo. Tomemos, por ejemplo, la fascinación duradera de su cuarteta sobre el león joven y el viejo. En ella, describió con detalle inquietante un combate singular, una batalla en un campo cerrado, donde el joven león atravesaría el ojo del viejo a través de una jaula de oro. Cuando el rey Enrique II murió en 1559, exactamente de esa manera, con una lanza atravesando su visor dorado durante un torneo, el mundo contuvo el aliento. Aquello no parecía coincidencia. Para muchos, fue la prueba irrefutable de que Nostradamus no solo adivinaba, sino que veía con claridad aterradora. Súbitamente, el médico de provincia se transformó en una leyenda viva. Su nombre cruzó fronteras más rápido que cualquier ejército. Desde Italia hasta Inglaterra, todos querían saber qué deparaba el futuro. Mercaderes, nobles, campesinos, todos buscaban en sus libros una luz en la oscuridad. Pero la fama trajo consigo la discordia. La sociedad se partió en dos. En los salones de París era un genio incomprendido. Pero en las calles y en los púlpitos se alzaban voces furiosas. ¿Es un profeta de Dios o un instrumento del diablo?, se preguntaban. Los eruditos lo despreciaban, acusándolo de charlatanería, de jugar con la credulidad de los simples para llenar sus bolsas de oro. Los más fanáticos veían en sus versos oscuros un peligroso coqueteo con la nigromancia y las fuerzas ocultas que la Biblia prohibía. Nostradamus, siempre cauto, se defendió en sus propios prefacios. Insistía en que sus visiones provenían de Dios, de una inspiración divina y natural, y no de la magia. Explicaba que su lenguaje velado era necesario no por arrogancia, sino por prudencia, para proteger verdades que la época no podía soportar. Fue entonces cuando entró en escena una figura clave, Catalina de Médici. La reina de Francia, fascinada por lo oculto, no vio en él a un hereje, sino a un guía. Su invitación a la corte no solo validó su obra, sino que le otorgó la protección más poderosa posible contra los inquisidores que afilaban sus cuchillos. Pero ser el oráculo de reyes es una carga pesada. Nostradamus vivió sus últimos años caminando sobre el filo de la navaja, sabiendo que un solo error, una sola interpretación política desfavorable, podría costarle la vida. Cada cuarteta era una apuesta contra el destino. Para él, las centurias no eran un simple experimento literario. Eran su legado inmortal, un testamento para las generaciones futuras. Se veía a sí mismo como un puente entre el cielo y la tierra, un humilde secretario de la historia que aún no había sucedido. Hoy, siglos después, sus palabras siguen ahí, desafiantes y herméticas. ¿Fue un verdadero profeta o el mayor narrador de la historia? Quizás la respuesta no importe. Lo que perdura es el misterio, la eterna pregunta que él dejó abierta, invitándonos siempre a mirar hacia las sombras del futuro. Corre el siglo XVI. En una época marcada por la incertidumbre y el temor, un solo libro bastaría para inmortalizar un nombre a través de los siglos. En sus profecías, Nostradamus no ofreció fechas exactas ni certezas, sino un refugio poético para las angustias y esperanzas de su tiempo. Hablaba en imágenes, fragmentos de un futuro posible que despertaban la fantasía y permitían a cada lector encontrar su propio reflejo. Esos versos se convirtieron en un espejo atemporal, donde cada generación ha creído reconocer sus propios temores y sus más profundos anhelos. Así, la obra trascendió lo literario para convertirse en mito. El médico y astrólogo dio paso a la figura del profeta que la historia recuerda. Pero la fama es un arma de doble filo. Mientras algunos lo veneraban como a un sabio, otros lo miraban con profundo recelo y desconfianza. Pronto, su nombre llegaría a los oídos más poderosos de Francia. Una invitación real estaba por cambiar su destino y llevarlo al centro del poder. Francia, bajo el reinado de Enrique II, era un caldero de intrigas. Católicos y hugonotes se disputaban el alma de la nación. En este caos, la reina Catalina de Médici buscaba respuestas. Descendiente de la poderosa familia florentina, llevaba el misticismo en la sangre. Desde joven, Catalina se rodeó de astrólogos y adivinos. Para ella, las estrellas no eran simples adornos, sino mapas del destino. Al leer las centurias de Nostradamus, quedó cautivada.
Aquellos versos oscuros y enigmáticos resonaban con la peligrosa realidad de su corte. No dudó. Quería conocer al hombre detrás del mito. La invitación fue enviada, sellando una alianza que pasaría a la historia. El viaje de Nostradamus a París no fue sencillo. Los caminos eran traicioneros, pero el destino lo empujaba inexorablemente hacia la capital. Finalmente, llegó a la corte. Allí, entre reyes y reinas, sus palabras dejarían de ser simples versos para convertirse en leyenda. En el año del Señor de 1555, los vientos de Francia susurraban cambios inquietantes. Desde la brumosa Provenza, Michel de Nostredame, conocido por el mundo como Nostradamus, recibió una misiva que cambiaría su destino. No era una simple invitación, sino una convocatoria real. La reina Catalina de Médici, cuyas supersticiones eran tan profundas como su influencia política, requería su presencia. Para Nostradamus, esto significaba abandonar la seguridad de su hogar en Salón de Provence para adentrarse en la boca del lobo, la corte de París. Sabía que la fama era un arma de doble filo, su nombre, susurrado con reverencia por algunos, era escupido con veneno por otros. El viaje hacia el norte fue largo y arduo, marcado por la incertidumbre. Mientras las ruedas de su carruaje trituraban los caminos de tierra, su mente no dejaba de repasar las centurias, aquellos versos crípticos que le habían granjeado tanto la admiración como el odio. La gente en las aldeas hablaba de él, el médico que desafió a la peste, el vidente que veía lo que otros ignoraban. Pero París era diferente. París era un nido de víboras donde la teología y la política se entrelazaban peligrosamente. Él sabía que debía protegerse, no con acero, sino con el silencio y la ambigüedad de sus palabras. Al llegar a la capital, el contraste fue abrumador. El Louvre no era solo un palacio, era un laberinto de piedra y poder. Prat-Boye-Allen, salones inmensos adornados con tapices que contaban historias de glorias pasadas, y cortesanos envueltos en sedas y terciopelos, cuyas sonrisas ocultaban dagas afiladas. Aquí, la etiqueta era la ley y la intriga, la moneda de cambio. Para un hombre de ciencia y misticismo como Nostradamus, este mundo de superficialidad letal era ajeno, pero comprendía perfectamente su papel. No había venido a ser un cortesano, sino un oráculo. Catalina lo recibió no como a un súbdito, sino casi como a un igual en el reino de lo oculto. En sus aposentos privados, lejos de las miradas curiosas, la reina madre reveló sus verdaderos temores. No buscaba entretenimiento, buscaba seguridad en un mundo incierto. Con una reverencia que rozaba la devoción, pidió horóscopos detallados. No para ella, sino para lo más sagrado que poseía, sus hijos, los Valois, los futuros reyes de Francia. Nostradamus, observando la ansiedad en sus ojos, desplegó sus cartas astrales y comenzó a calcular las posiciones de los planetas, midiendo el peso del destino. Interpretó las conjunciones, los tránsitos de Saturno y Marte, y lo que vio le heló la sangre. Sin embargo, su voz se mantuvo firme, tejiendo sus predicciones en esa lengua enigmática que era su escudo. Sabía que ser demasiado claro era invitar al desastre. Un presagio demasiado funesto podría despertar la ira real, uno demasiado feliz, la incredulidad. Caminando por la cuerda floja de la verdad, le habló a la reina de coronas y tronos. Le susurró que sus hijos serían reyes, sí, todos ellos. Pero en sus ojos, Catalina pudo leer lo que él callaba, que el brillo de esas coronas sería efímero y bañado en sangre. La historia confirmaría más tarde lo que Nostradamus vio en las estrellas aquella noche. 3 hijos ascenderían al trono, y 3 hijos morirían jóvenes, dejando tras de sí un reino desgarrado por las guerras de religión. Francisco, Carlos, Enrique, nombres que resonarían en la historia no por sus largas eras doradas, sino por el caos que dejaron. Estas predicciones, precisas y terribles, cimentaron su leyenda. Para Catalina, él se convirtió en un pilar indispensable, para la corte, en una figura de temor reverencial. Pero el favor de la reina atraía miradas oscuras desde las sombras de la iglesia y la nobleza. Muchos sacerdotes lo llamaban hereje, susurrando que sus visiones provenían de oscuridades prohibidas. Los nobles envidiaban su acceso al oído real. Sin embargo, bajo el manto protector de Catalina, Nostradamus sobrevivió a la Inquisición y a los venenos de la corte. Pero mientras caminaba por los pasillos del Louvre, sabía que el peligro nunca dormía. Su historia no terminó con una conclusión clara, ni con un retiro pacífico.
sino que permaneció como sus cuartetas, abierta, misteriosa y eternamente sujeta a la interpretación de los siglos venideros. Para Nostradamus, el tiempo en la corte francesa no era un privilegio, sino un constante y peligroso acto de equilibrio. Cada palabra que escribía, cada frase que pronunciaba, debía ser medida con una precisión quirúrgica. Tenía que demostrar su inmenso conocimiento sin parecer arrogante y, sobre todo, sin despertar la sospecha de la herejía. Su tarea más delicada era satisfacer a la reina, Catalina de Médici, una mujer poderosa cuya impaciencia era tan letal como sus enemigos. Nostradamus debía servirla sin alimentar el odio de aquellos que deseaban ver caer a la corona o a él mismo. Por ello, perfeccionó el arte de la ambigüedad. Elegía palabras envueltas en niebla, lo suficientemente misteriosas para ser profecía, pero demasiado vagas para ser una condena. A pesar de caminar sobre el filo de la navaja, la cercanía al poder le otorgó un aura de intocable. Su nombre cruzó las fronteras de la Provenza. Desde las cortes de España hasta los principados italianos, los gesantes y mensajeros susurraban su nombre con reverencia y temor. Ya no era un simple médico de provincias ni un poeta curioso. Se había transformado en el vidente de Francia, la voz que guiaba a la mismísima reina. La relación entre Catalina y el profeta era una simbiosis perfecta, nacida de la necesidad mutua en tiempos de incertidumbre absoluta. Para ella, él no era solo un consejero, sino una herramienta política. Un instrumento para asegurar el destino de sus hijos y consolidar su dinastía. Y para Nostradamus, la reina era su escudo. Bajo su manto, podía explorar los secretos del universo y publicar sus centurias sin que la hoguera de la Inquisición lo alcanzara. Pero la protección real tenía un precio terrible. La corte no era un santuario, sino un nido de víboras donde la envidia acechaba en cada esquina. Cada cena, cada audiencia, cada paseo por los jardines reales podía ser una trampa. Un paso en falso, una predicción errada, y su cabeza rodaría. Estos años marcaron el cenit de su existencia. Era una figura de inmenso poder, simultáneamente venerado como un santo y temido como un brujo. Y fue allí, en el corazón de esa tormenta dorada, donde compuso los versos que desafiarían al tiempo mismo, atando su nombre a la eternidad. Pero el destino le reservaba una prueba final, una visión que lo elevaría de simple adivino a profeta legendario. Una visión de sangre real. La muerte del rey Enrique II. De todas sus visiones, ninguna resonaría con tanta fuerza a través de los siglos como esta tragedia anunciada. En sus centurias, oculto entre metáforas de leones y campos de oro, yacía el destino del monarca. Un torneo, una lanza y un final cruel. El león joven superará al viejo, en campo bélico por singular duelo. En jaula de oro le saltará los ojos. La corte reía, el rey celebraba, y Nostradamus, en silencio, observaba cómo las piezas del destino comenzaban a alinearse para el golpe final. Bajo el cielo de París de 1559, la ciudad celebraba, ajena a las sombras que se alargaban sobre la corona. Las festividades eran un velo dorado sobre un destino trágico. Años antes, una pluma había trazado 4 líneas en el tiempo. Un enigma envuelto en tinta que aguardaba, paciente, su momento para convertirse en sangre. El león joven vencerá al viejo, rezaba la profecía. Palabras que en su momento parecieron solo poesía oscura, pero que pronto cobrarían un peso mortal. El rey Enrique II, un león en el invierno de su vida, se mantenía erguido. Su orgullo era su armadura más fuerte, impenetrable ante las súplicas de cautela. Solo Catalina, con el corazón oprimido por las visiones del vidente, sentía el frío de la premonición. Veía en los estandartes festivos el color del luto. El torneo comenzó. El estruendo de los cascos y el choque de las lanzas eran la música de la corte. Honor, gloria y el peligro danzando juntos. Gabriel de Montgomery, el león joven. Leal, fuerte, sin saber que su mano sería el instrumento de un destino cruel escrito mucho antes de que él naciera. A pesar de las advertencias, el rey insistió. Un último encuentro. Una última demostración de vigor ante sus súbditos. El destino no acepta negativas. Los caballos cargaron. La tierra tembló. 2 fuerzas inmensas convergiendo en un solo punto del tiempo y el espacio.
Y entonces, el sonido de la madera al astillarse. No fue un golpe limpio, sino un accidente trágico. La lanza se rompió, traicionando el juego amistoso. A través de la jaula de oro, el destino encontró su camino. Un fragmento, una astilla del destino, perforó la vista del monarca. El viejo león cayó. El campo de honor se tornó en un escenario de horror. El silencio que siguió al estruendo fue ensordecedor. Siguieron días de agonía. No hubo muerte rápida en el campo, sino un lento descenso a la oscuridad, tal como se había predicho. 2 heridas, una muerte. La precisión del horror dejó al mundo helado. ¿Estaba todo escrito? ¿Somos solo actores en un guión ya terminado? La muerte de Enrique no fue solo el fin de un hombre, sino el comienzo de una leyenda oscura. Nostradamus, antes visto como un charlatán, se convirtió en la voz del destino. La corte francesa se sumió en el miedo, preguntándose qué otras catástrofes aguardaban en las cuartetas del vidente. Y así, la historia nos enseña que ni los reyes ni el oro pueden sobornar a la muerte. El león viejo yace en la tierra, mientras el misterio permanece eterno. En las brumas de la historia, hay eventos que desafían la razón y nos obligan a mirar hacia las estrellas en busca de respuestas. Esta es la historia de una advertencia ignorada. A día de hoy, los eruditos aún debaten apasionadamente. ¿Vio realmente Nostradamus el destino del rey Enrique II con esa precisión aterradora? ¿O fueron sus versos, oscuros y sinuosos, moldeados por la mente humana a posteriori para encajar en la tragedia? Los escépticos siempre han señalado la astucia de sus cuartetas. Dicen que eran balanzas perfectamente equilibradas, palabras tan vagas que cualquier evento futuro podría encontrar refugio en ellas. Argumentan que la profecía no estaba en el texto, sino en la interpretación. Pero para los hombres y mujeres de 1559, estas sutilezas académicas carecían de importancia. Para ellos, la sangre derramada del rey no era una coincidencia, ni una metáfora. Era la prueba irrefutable, fría y terrible, de que el boticario de Provenza había visto el futuro. El joven león vencerá al viejo. Así rezaba el verso. Y en aquel fatídico torneo, cuando la lanza de Gabriel de Montgomery atravesó la visera dorada del monarca, perforando su ojo, el horror se mezcló con el reconocimiento. Nostradamus tenía razón. Aquella astilla de madera no solo acabó con la vida de un rey, sino que transformó a Nostradamus. Ya no era simplemente un astrólogo curioso o un médico excéntrico. De repente, se convirtió en una figura de autoridad monumental, un hombre que tocaba lo divino. La reina Catalina de Médici, ahora viuda y vestida con el luto que llevaría el resto de sus días, estrechó sus lazos con él. No buscaba consuelo, buscaba poder. Veía en Nostradamus un arma, un consejero cuyas palabras pesaban más que el oro. Ella utilizó la reputación del profeta para navegar las traicioneras aguas de la corte francesa. En un tiempo de guerras religiosas y ambiciones desmedidas, tener al hombre que previó la muerte del rey de tu lado era un escudo político formidable. Sin embargo, para el propio Nostradamus, este triunfo fue un cáliz envenenado. Sí, le trajo protección real. Nadie se atrevía ya a llamarle charlatán en voz alta. El cadáver del rey era un argumento demasiado poderoso para ignorarlo. Pero con el respeto vino el miedo. Y el miedo es un vecino peligroso. La gente comenzó a preguntarse si puede ver la muerte con tanta claridad, ¿es solo un observador? ¿O hay algo más oscuro en juego? Los susurros en los pasillos del Louvre se volvieron venenosos. ¿Estaba pactando con fuerzas oscuras? Algunos incluso llegaron a murmurar que tal vez él no solo predecía el destino, sino que tenía el poder de convocarlo. Nostradamus, hombre inteligente ante todo, sintió el cambio en el viento. Sabía que debía ser más cauteloso que nunca. Una profecía demasiado clara podía ser su sentencia de muerte si ofendía a la persona equivocada. Así, se envolvió aún más en la niebla. Sus versos se volvieron laberintos, sus palabras acertijos. Aprendió el arte de decir todo sin confirmar nada, manteniéndose en las sombras, operando desde el fondo del escenario siempre que podía. Mientras tanto, fuera de sus aposentos, el reino se tambaleaba. La muerte de Enrique II no fue solo una tragedia personal, fue el preludio del caos. Francia se deslizó hacia una era de incertidumbre y sangre.
Los 3 hijos de Catalina ascendieron al trono, uno tras otro, como fantasmas en una procesión fúnebre. Ninguno reinó con fuerza, ninguno encontró la paz. El destino de la dinastía Valois parecía estar maldito. Y allí estaba de nuevo la sombra del vidente. En sus horóscopos privados para la reina, Nostradamus ya había insinuado que el camino de sus hijos estaría sembrado de espinas. No prometió gloria eterna, sino dificultades constantes. Por eso, Catalina no podía dejarlo ir. En medio de las guerras civiles que desgarraban su país, necesitaba esa voz, esa conexión con lo invisible. Nostradamus se convirtió en el faro en su tormenta personal. La profecía de la muerte del rey quedó grabada como la piedra angular de su leyenda. Fue el momento en que el mito devoró al hombre. Una fusión de realidad y superstición que le otorgó una extraña inmortalidad. Siglos después, seguimos volviendo a ese instante. Cuando discutimos si era un genio o un fraude, siempre regresamos a la lanza y al ojo dorado. Es el punto de inflexión donde la fe y el escepticismo chocan. Pero si apartamos la niebla de la leyenda, si miramos más allá del profeta temido, aún podemos vislumbrar al ser humano. Un hombre atrapado entre su don y su supervivencia. Su historia no termina con un punto final. Como sus profecías, permanece suspendida, flotando en el aire, una pregunta que nunca termina de responderse del todo, esperando que el futuro revele su última verdad. Nostradamus. El sanador, el astrólogo, el poeta. Un hombre que caminó siempre sobre la cuerda floja, balanceándose peligrosamente entre la gloria inmortal y el abismo del peligro. Su famoso verso sobre el joven león es quizás el fragmento más conocido de su arte, esa profecía que resonaría por los siglos. Pero reducirlo a eso sería ignorar la inmensidad de su vida. Tras aquel dramático evento, Nostradamus buscó el refugio de las sombras. Comprendió una verdad amarga: su reputación era un escudo, sí, pero también una espada que pendía sobre su cabeza. En sus años crepusculares, se volcó en sus escritos con una devoción casi febril. En la corte era respetado, una figura de enigma y poder, pero él sabía que el misterio era su única defensa. Y así transcurría su existencia. Médico de cuerpos, lector de estrellas, profeta de destinos. Caminando siempre en ese filo invisible que separa la verdad del mito, la salvación de la herejía. Pero miremos más allá. Detrás de la máscara del profeta, detrás del médico que desafiaba a la peste, había un hombre. Un ser humano hecho de dudas, de debilidades, de un miedo silencioso que lo carcomía. Para sus contemporáneos era casi sobrenatural. Pero en la intimidad, su vida estaba marcada por cicatrices profundas, por pérdidas que el tiempo no lograba curar y por una incertidumbre constante. Para entenderlo, debemos mirar su dolor. Muy pronto, la peste, esa misma bestia que él combatía, le arrebató lo que más amaba. Su primera esposa, sus hijos, todos llevados por la marea negra. Él, que salvaba a otros, no pudo salvar a los suyos. Ese fracaso personal, esa impotencia, se convirtió en una sombra que caminaría a su lado para siempre, oscureciendo incluso sus momentos de gloria. Años después, en Salón de Provence, intentó reconstruirse. Una nueva esposa, Anne Ponsard. Nuevos hijos. Un hogar. Pero la memoria de la tragedia es un huésped que nunca se marcha del todo. Su vida allí era una extraña mezcla. Por la mañana, el ciudadano respetable. El médico que consultaba con boticarios, que preparaba ungüentos y jarabes, aferrado a la tangibilidad de la tierra y las hierbas. Pero al caer la tarde, el médico daba paso al vidente. Subía a su estudio. El mundo de lo tangible quedaba abajo y él se adentraba en el reino de lo etéreo, de lo que aún no existía. Allí, entre el silencio y la luz de las velas, escribía. Pero no con paz, sino con la ansiedad de quien ve demasiado. Atrapado entre la fe, la ciencia y la política, temiendo siempre ser aplastado por ellas. En la Francia del siglo XVI, la oscuridad no solo venía de la noche, sino del miedo. La Inquisición extendía su larga sombra sobre cada rincón del pensamiento humano. Para Michel de Nostredame, conocido como Nostradamus, este miedo era el aire que respiraba. Aunque su familia se había convertido al catolicismo generaciones atrás, el estigma de sus orígenes judíos persistía como una marca invisible.
Sabía que un solo susurro, una sola duda sobre su ortodoxia, bastaba para arrastrarlo ante los tribunales eclesiásticos. Sus estudios sobre los astros y sus visiones eran un camino peligroso al borde del abismo. Por eso, aprendió el arte del ocultamiento. Sus cuartetas no eran solo poesía, eran laberintos deliberados. Escribía en una mezcla de lenguas, usando metáforas densas para que nadie pudiera acusarlo de herejía directa. Pero el peligro no solo venía de la Iglesia. La política era un campo de minas. Sus palabras eran escrutadas por la realeza y la nobleza, buscando en ellas favores o amenazas. Un verso mal interpretado podía ofender al rey o a una familia rival. Nostradamus vivía en una tensión perpetua, caminando sobre una cuerda floja donde cada paso debía ser calculado. Sin embargo, bajo esa capa de profeta atormentado, existía un hombre que buscaba la paz. Su jardín era su santuario. Allí, el olor de la lavanda y las rosas reemplazaba el hedor del miedo. Amaba a sus hijos. Les contaba historias no del fin del mundo, sino de la maravilla de la creación. En esos instantes, el vidente desaparecía y solo quedaba el padre. Su esposa, Anne, era su ancla. Ella sostenía el mundo doméstico mientras él viajaba por el tiempo en su mente. Pero ella también compartía la carga del silencio y la incertidumbre. El tiempo no perdonaba al profeta. La gota y la artritis consumían su cuerpo. Cada palabra escrita era una victoria sobre el dolor físico que lo atormentaba tanto como sus visiones. Quizás fue ese dolor lo que le urgía a terminar. Quería dejar algo eterno, un legado que protegiera a su familia económicamente y grabara su nombre en la historia, más allá de la muerte. Su fe era compleja. Veneraba las escrituras, pero desconfiaba profundamente de la institución que decía representarlas. Para él, Dios estaba en los misterios del cosmos, no en los dogmas de los hombres. Y la vida cotidiana exigía su tributo. Comerciantes y nobles acudían a él pidiendo horóscopos, buscando certeza en un mundo incierto. Él les daba lo que pedían, poesía mezclada con estrellas. Así vivió, entre la luz de las estrellas y la oscuridad de la hoguera. Su historia no termina con su muerte, pues mientras haya quien mire al cielo buscando respuestas, el enigma de Nostradamus permanecerá, siempre observando, siempre callando. Muchos acudían a él buscando consuelo, otros exigían respuestas claras, direcciones precisas para sus vidas inciertas. Pero para Nostradamus, este don era un trabajo que, aunque le daba el sustento, también consumía su alma lentamente. Sabía, con pesada certeza, que no podía ofrecer verdades absolutas, sino apenas reflejos de las propias esperanzas y temores de la gente. Su mundo privado era un constante campo de batalla entre el profeta venerado por las masas y el hombre vulnerable, padre, esposo y enfermo. Vivía atrapado entre la adoración ciega de unos y el peligroso recelo de otros, siempre temiendo el castigo por sus palabras. En esa desgarradora dicotomía pasaron sus últimos años. Escribía, recibía a los curiosos, amaba a su familia. Pero siempre bajo la sombra de saber que su existencia se erigía sobre cimientos frágiles e inciertos. Sus profecías no eran solo para el mundo, eran su propia terapia, su forma de gestionar el miedo que lo habitaba. Porque al final, despojado del mito, era un hombre como cualquier otro, frágil, lleno de dudas y de un amor profundo por los suyos. Un hombre impulsado por el deseo inagotable de encontrar un sentido, un patrón, en el caos absoluto del mundo. Nostradamus trascendía sus roles de médico, astrólogo o poeta. Tenía métodos únicos que lo apartaban de sus contemporáneos. Para comprender sus visiones, debemos sumergirnos en su taller, cálculos estelares, ecos bíblicos y sabiduría antigua. Sus meditaciones nocturnas y rituales eran el crisol donde fusionaba la ciencia de las estrellas con la intuición mística. Desde sus días en Montpellier, aprendió que la medicina y el cielo eran inseparables, guiando la cura con los astros. Y así, entre la ciencia y el misterio, el hombre seguía buscando, dejando tras de sí preguntas que aún hoy permanecen sin respuesta. Más tarde, mucho después de sus primeros días como médico, Nostradamus comenzó a expandir sus conocimientos, construyendo pacientemente un sistema complejo que trascendía la medicina. No se trataba ya de curar el cuerpo físico, sino de comprender las fuerzas invisibles que mueven el universo, un arte que iba mucho más allá de la simple hechicería o la ciencia de su tiempo.
Para Nostradamus, el firmamento no era un vacío oscuro. Era un libro inmenso, abierto eternamente ante sus ojos, un espejo celestial donde, si uno sabía mirar, se reflejaba la historia de la humanidad. Creía con una fe inquebrantable que los movimientos de los gestos, esas danzas silenciosas de los planetas, no solo influían en los humores del cuerpo, sino que dictaban el auge y la caída de los reinos. El destino de reyes poderosos, el colapso de imperios y el nacimiento de nuevas eras. Todo estaba escrito allí arriba, esperando a ser descifrado por una mente preparada. Su herramienta central, el instrumento de su arte, era el horóscopo. Pero no como lo conocemos hoy. Para él, era un mapa sagrado del tiempo. Confeccionaba cartas natales meticulosas, calculando la posición matemática exacta de cada planeta en el preciso instante en que una vida llegaba al mundo. De estas complejas constelaciones, extraía no solo el carácter oculto de la persona, sino el trazado completo de sus senderos vitales, sus triunfos y sus tragedias. Podía vislumbrar las posibles amenazas, las traiciones y las muertes prematuras que acechaban en las sombras del futuro, invisibles para el ojo común. Sin embargo, aquí residía su genio. Mientras otros astrólogos de la corte se arriesgaban con predicciones, fechas y nombres concretos, Nostradamus elegía otro camino. Él vestía sus resultados con un ropaje de lenguaje poético, metáforas ricas y oscuras que dejaban un amplio espacio para diversas interpretaciones. Esta ambigüedad calculada tenía un doble propósito. Primero, lo protegía. Nadie podía acusarlo fácilmente de herejía o de error si sus palabras eran un laberinto. Pero más importante aún, confería a sus cuartetas esa profundidad Boye, ese aire de enigma eterno que las hace fascinantes incluso siglos después de su muerte. Pero Nostradamus no era solo un matemático de las estrellas. Junto a los cálculos, utilizaba símbolos, imágenes y rituales que recordaban a las antiguas prácticas ocultas. Las crónicas cuentan que, al caer la noche, cuando la casa estaba en silencio, se retiraba a su estudio y se inducía a sí mismo a un estado de trance profundo. Sobre un trípode de bronce, colocaba una simple escudilla llena de agua. Frente a ella, encendía una lámpara o una vela solitaria. Fijaba su mirada en las oscuras reflexiones del agua, observando cómo la llama danzaba sobre la superficie líquida, perdiéndose en el movimiento. Se concentraba en el flaquern, el parpadeo hipnótico de la luz, y permitía que imágenes espontáneas surgieran en la pantalla de su mente. Estas visiones, a menudo caóticas y aterradoras, eran capturadas inmediatamente en notas rápidas, fragmentos que más tarde puliría para crear sus famosas centurias. Muchos estudiosos ven en esto una clara forma de screen, la antigua técnica de adivinación mediante la observación de superficies reflectantes. Y sin embargo, a pesar de estos métodos paganos, la Biblia seguía siendo una fuente inagotable de su inspiración. Nostradamus conocía las Escrituras a la perfección. Muchas de las imágenes que describe resuenan con un eco bíblico. Recuerdan a las escenas apocalípticas del libro de Daniel o de la Revelación de Juan. Conceptos como fuego cayendo del cielo, la aparición de grandes reyes del terror y el colapso repentino de naciones enteras provienen de este vocabulario sagrado. Al utilizar estas imágenes tan familiares y poderosas, Nostradamus lograba hablar directamente a los miedos ancestrales y a las esperanzas de su propia época. Pero su mente era inquieta. No se limitaba a la Biblia. Devoraba las obras de historiadores antiguos, filósofos clásicos y poetas olvidados. Todo ello se fundía en su obra. Y así, nos deja frente a un misterio que no se cierra, una puerta que permanece entreabierta hacia un futuro que quizás ya ha sido escrito. En la profundidad de la noche, cuando el mundo duerme, un hombre permanece despierto. Escucha el silencio, buscando en él un susurro del porvenir. Su mente viaja hacia atrás, hacia las palabras de Ovidio y Virgilio. En ellos se encuentra no solo poesía, sino la arquitectura misma del tiempo. Afuera, la realidad es brutal. La peste recorre las calles, la muerte es una compañera constante. La fragilidad de la vida es una lección diaria. Kriege, Austande, Catastropen. Para el ojo común, es solo caos. Una tormenta sin sentido que golpea a la humanidad. Pero él ve más allá. Ve la rueda que gira. Livio le enseñó que los eventos no son accidentes, sino ecos. Todo lo que sucede, ya ha sucedido antes.
Es este pensamiento cíclico lo que eleva sus visiones. No predice caprichos, sino patrones eternos. El tiempo no es una línea, es un círculo infinito. Pero la verdad es peligrosa. Para decirla, debe ocultarla. Como un alquimista, mezcla las lenguas, el rigor del latín, la filosofía del griego, el misterio del hebreo. Juega con la ortografía, crea anagramas, teje dobles sentidos. Construye textos que son espejos, cada uno ve en ellos lo que su mente le permite ver. No es un capricho literario, es un escudo. La Inquisición acecha en cada sombra. La claridad es una sentencia de muerte, la oscuridad, su única protección. 4 versos. Solo 4 líneas para contener un universo. Una estructura rígida para un contenido fluido, capaz de sobrevivir a los siglos. Escribe como un pintor que solo traza los contornos en el lienzo. Deja espacios en blanco, invita a las generaciones futuras a tomar el pincel y completar la obra. Lo que para uno es un rey, para otro es un tirano. Sus palabras son recipientes vacíos que la historia va llenando con sus propios significados. Y sin embargo, en sus prefacios, la voz cambia. No es el profeta del destino ineludible. Es humilde. Habla de tendencias, de posibilidades. El futuro no es una piedra tallada, es un río. Él ve hacia donde fluye la corriente, pero sabe que el cauce puede desviarse. Eso lo separa de los charlatanes. Su cautela le otorga una credibilidad que los siglos no han podido erosionar. Su duda es su mayor certeza. En el fondo, todo nace de una necesidad humana, encontrar orden. En medio de la peste y la guerra, mirar al cielo es buscar una razón. Sus profecías son también su refugio. Al escribir el futuro, intenta domar el terror del presente. Es su forma de sobrevivir a la incertidumbre. Médico, astrólogo, profeta. Nostradamus cambia de máscara para navegar su mundo. Pero bajo todas ellas, sigue siendo el observador silencioso. Las estrellas siguen girando, indiferentes a nuestras interpretaciones. Sus escritos permanecen ahí, desafiando al tiempo. ¿Vio realmente el final? O tal vez, simplemente, nos dejó la puerta abierta para que nosotros mismos decidiéramos qué hay al otro lado. La noche cae sobre la Provenza, cubriendo el mundo con un manto de silencio y sombras. En una pequeña habitación, un hombre vela mientras otros duermen. Durante el día, sus manos se ocupan de la materia, de la carne y la enfermedad. Michel de Nostredame, el médico, lucha contra la peste que asola Europa. Prepara ungüentos, visita a los moribundos y escribe tratados médicos. Es un hombre de ciencia en un mundo gobernado por el miedo y la superstición. Pero cuando el sol se oculta, el médico desaparece y despierta al vidente. La ciencia cede su lugar a algo mucho más antiguo y peligroso. Sube a su estudio secreto. Allí, frente a un cuenco de bronce lleno de agua, entra en un estado de trance profundo. La lógica se disuelve. Visiones fragmentadas asaltan su mente. Guerras, fuego, reyes que caen, imperios que nacen. No ve el futuro con claridad, sino como destellos en un espejo roto. Y escribe. Escribe en cuartetas, oscureciendo deliberadamente sus palabras. Mezcla latín, griego, provenzal, un laberinto lingüístico para protegerse. Sus contemporáneos no tardaron en juzgarlo. ¿Era un profeta o un charlatán? Lo acusaron de escribir vagamente a propósito, para que cualquier evento pudiera encajar. Sin embargo, incluso sus críticos admitían que sus versos tenían una fuerza poética innegable. No era simple adivinación, era arte, tejido con hilos de astrología y misterio. Para entenderle, debemos mirar su mundo. Un renacimiento de contrastes brutales. La luz del conocimiento luchaba contra la oscuridad de las guerras religiosas y la Inquisición. En ese caos, la gente estaba desesperada por saber. Buscaban orden en el futuro porque el presente era aterrador. Nostradamus les dio un espejo donde mirar. Y ese es su verdadero legado. Sus textos nunca mueren porque nunca son concretos. Cada generación, desde Napoleón hasta hoy, ve sus propios miedos reflejados en sus palabras. Quizás su mayor profecía no fue sobre el mundo, sino sobre la naturaleza humana.
Sabía que siempre buscaremos patrones en el ruido y sentido en el caos. La vela se apaga, pero el humo permanece. El futuro no está escrito, o tal vez sí, en un lenguaje que aún no sabemos leer. La historia de Nostradamus no termina, porque nuestra búsqueda de respuestas es eterna. En las sombras del siglo XVI, entre la incertidumbre y el miedo, surgió una figura que desafiaría la comprensión de su tiempo y del nuestro. En la corte de Francia, bajo la atenta mirada de Catalina de Médici, sus palabras encontraron un refugio inesperado. La reina no solo escuchaba, sino que creía. Para ella, Nostradamus trascendía la figura del simple astrólogo, era un consejero vital, un puente místico entre la voluntad de los cielos y el destino de su reino. Pero su influencia no se limitaba a los palacios. En las calles, el pueblo llano, comerciantes y campesinos, veían en él una luz en la oscuridad. En un mundo gobernado por lo impredecible, la idea de que un hombre pudiera descorrer el velo del futuro era un consuelo embriagador para las almas sencillas. Sin embargo, donde la luz brilla con fuerza, las sombras se alargan. No todos miraban al profeta con admiración, muchos ojos lo observaban con sospecha. Para los teólogos rigurosos, sus rituales con agua y fuego no eran ciencia, sino herejía. El espectro de la Inquisición acechaba cada una de sus estrofas. Consciente del peligro mortal que corría, envolvió sus visiones en enigmas, protegiendo su vida con la ambigüedad de sus versos. Y no solo la Iglesia lo juzgaba. Hombres de ciencia lo tildaban de charlatán, acusándolo de aprovecharse de la ingenuidad humana con palabras vacías. A pesar de las burlas y el peligro, él se mantuvo firme, no como un mago, sino como un humilde servidor que solo transmitía lo que le era revelado. Y así, entre la adoración y el desprecio, sus escritos permanecen, una puerta entreabierta hacia un mañana que quizás aún no hemos terminado de escribir. En la tranquila villa de Salón de Provence, bajo la luz de las estrellas del siglo XVI, un hombre escribía el destino del mundo. Michel de Nostradamus, médico y astrólogo, veía lo que otros temían imaginar. Pero su mirada siempre volvía a un lugar, Francia. Sus centurias, publicadas en 1555, no eran simples versos. Eran advertencias crípticas, escritas en una mezcla de idiomas para burlar a la Inquisición. Y ninguna nación ocupaba tanto sus pensamientos como la suya propia. Nostradamus sentía el peso de la corona francesa sobre su alma. Todo comenzó con el rey Enrique II. Nostradamus escribió una cuarteta que helaría la sangre de la corte: el león joven vencerá al viejo. Hablaba de un campo de batalla en un torneo singular, de una jaula de oro y de dos heridas convertidas en una sola. En 1559, durante los festejos de paz, el rey desafió al joven conde de Montgomery. Las lanzas chocaron con una violencia brutal. Una astilla atravesó el yelmo dorado del rey, perforando su ojo. Morirá de muerte cruel, decía la profecía. Y así fue, tras 10 días de agonía. La muerte del rey sumió a Francia en el caos. La profecía se había cumplido con una exactitud aterradora. El mito de Nostradamus había nacido. En el centro de esta tormenta estaba la reina viuda, Catalina de Médici. Ella creía ciegamente en el vidente de Provenza. Pero las noticias que él tenía para ella no eran esperanzadoras. Sus hijos, los últimos Valois, llevarían coronas pesadas y manchadas de sangre. El primero, Francisco II, apenas reinó un suspiro. Murió joven, dejando el trono a su hermano y abriendo la puerta al desastre. Porque bajo la superficie, Francia ardía. Las tensiones entre católicos y hugonotes estaban a punto de estallar en una guerra civil sin precedentes. Nostradamus escribió sobre la gran discordia, sobre ciudades donde no quedaría piedra sobre piedra. Y el odio se desató. La noche de San Bartolomé de 1572. Las campanas de París tocaron a rebato, no para rezar, sino para matar. Se dice que el Sena bajaba rojo esa noche. Miles de hugonotes fueron masacrados en sus camas, tal como los versos habían insinuado con sus imágenes de fuego y hierro. Con la muerte de Enrique III, el último hijo de Catalina, la dinastía Valois se extinguió. Francia estaba en ruinas, tal como el profeta había visto en sus visiones nocturnas. Pero la historia no se detuvo ahí. Llegaría Enrique IV, el primer Borbón, para intentar sanar las heridas.
pero incluso él moriría bajo el cuchillo de un asesino. Los siglos pasaron. La monarquía absoluta alcanzó su cenit con el rey Sol. Pero Nostradamus había visto algo más allá del brillo de Versalles. Vio el hambre, la injusticia y el resentimiento acumulándose como pólvora seca bajo los cimientos de Francia. Vio el año 1789. Canciones, cánticos y demandas, escribió. Esclavos cautivos por príncipes y señores. La Revolución Francesa estaba a punto de estallar. El 14 de julio, el pueblo tomó la Bastilla. El antiguo régimen se derrumbó. Y las profecías cobraron un nuevo y terrible sentido. Hay una cuarteta fascinante que habla de El monje negro en gris dentro de Varennes. Muchos la asocian con la fuga de Luis XVI. El rey intentó huir vestido de sirviente, pero fue capturado en Varennes. Nostradamus parecía haber nombrado el lugar exacto siglos antes. El rey fue encerrado en la torre del Temple. La monarquía sagrada había caído. Y entonces llegó el terror. La máquina de la muerte trabajaba sin descanso. Nostradamus habló de sangre derramada por la justicia del pueblo. Luis XVI perdió la cabeza. Y con él, miles más. Francia se purificaba a sí misma con fuego y sangre, tal como el vidente había previsto. Pero del caos surgiría un nuevo orden. Nostradamus mencionó a un hombre nacido cerca de Italia, que sería más carnicero que príncipe, Pau, Nai, Loron. Un anagrama de Napoleón, Roy. Napoleón Bonaparte. El águila que volaría sobre Europa y llevaría la guerra a todos los rincones. Durante 14 años, Francia dominó el continente. Nostradamus describió imperios efímeros y grandes ejércitos marchando hacia la nieve. La campaña de Rusia. El frío devoró a la gran armée. El sueño imperial se congeló en las estepas, predicho quizás como la gran derrota del águila. Napoleón terminó sus días en una roca solitaria en el Atlántico. Francia volvió a cambiar. Pero las profecías no se detuvieron en el siglo XIX. El siglo XX trajo horrores que ni siquiera Nostradamus podría haber descrito con palabras claras. Las grandes guerras mundiales. Mencionó Aister, una palabra que recuerda al Danubio, pero que muchos asociaron con el líder que llevaría a Europa al abismo en los años 40. Francia cayó de nuevo, ocupada, humillada. Las visiones de ciudades abiertas y fuego del cielo cobraron vida con los bombardeos modernos. Pero Francia, como el ave fénix, siempre resurge. Nostradamus también habló de la recuperación, de la fuerza del espíritu galo. Hoy, Francia camina hacia el futuro. ¿Pero hemos dejado atrás las profecías? ¿O quedan cuartetas esperando su momento? Algunos intérpretes ven avisos de conflictos venideros, de crisis climáticas o sociales que aún deben sacudir los cimientos de la República. Para Nostradamus, el tiempo no era una línea recta, sino un círculo. Lo que fue, será. Y Francia siempre será el escenario principal. ¿Estamos nosotros viviendo en una de sus profecías ahora mismo? Quizás la respuesta no esté en las estrellas, sino en nuestra propia capacidad para leer las señales antes de que sea demasiado tarde. La historia de Francia y del mundo aún se está escribiendo. En la soledad de su estudio, bajo la vacilante luz de una vela, Michel de Nostradamus vislumbraba el futuro. No eran visiones claras, sino fragmentos de caos, incendios y catástrofes que asolarían a la humanidad. Sus textos hablaban de un mundo en transformación, y en aquella Francia del siglo XVI, sus palabras encontraron un eco aterrador. Las imágenes que describía no eran ajenas a su tiempo. Francia vivía bajo la sombra constante de la guerra, la peste y la incertidumbre. Cuando él hablaba de ciudades desoladas y de fuego cayendo del cielo, la gente no veía fantasías, sino una realidad posible, casi tangible. Sus profecías ganaban peso con cada nueva desgracia que azotaba al reino. Se decía que sus versos predecían tormentas que cambiarían el curso de la historia. Inundaciones, terremotos, la furia de la naturaleza desatada contra las obras del hombre. Para el pueblo llano, Nostradamus no era solo un adivino, sino un advertidor, una voz que clamaba en el desierto antes de la tempestad. Pero lo fascinante de su obra reside en su ambigüedad. Nostradamus sabía que la precisión era peligrosa. Si daba nombres y fechas, podía equivocarse o, peor aún,
ser perseguido por herejía. Por eso, optó por la oscuridad. Sus cuartetas eran laberintos de palabras, diseñados para que cada lector encontrara en ellas su propia verdad. Funcionaban como espejos. Si un rey temía una traición, la encontraba en las estrofas. Si un pueblo esperaba una salvación, la veía en los mismos versos. Esta cualidad de espejo del destino fue lo que protegió su reputación. Nunca se equivocaba porque nunca era del todo específico, dejando que la historia rellenara los huecos siglos después. Utilizaba metáforas poderosas: el león, el águila, la corona rota. Símbolos universales de poder y caída. Un león podía ser un rey de Francia, o quizás un emperador lejano. Esta flexibilidad permitió que sus profecías sobrevivieran a su propia muerte, adaptándose a nuevos conflictos y nuevos gobernantes que buscaban legitimar su poder o demonizar a sus enemigos. Nadie entendió esto mejor que Catalina de Médici. La reina madre de Francia convirtió a Nostradamus en su consejero personal. Ella no buscaba solo verdad, buscaba utilidad política. Si él predecía peligro, ella justificaba medidas severas. Si auguraba paz, reforzaba su dinastía. Él le dio lo que necesitaba, un oráculo que servía a la corona. Pero Francia se le quedó pequeña. La fama del profeta cruzó las fronteras. Sus centurias viajaron a Italia, al Sacro Imperio, y más allá. Europa entera comenzó a leerse a sí misma en aquellas páginas crípticas. Reyes y plebeyos de otras naciones empezaron a buscar las llaves de su propio futuro en los escritos del médico provenzal. Un capítulo fascinante es su conexión con Inglaterra. Siglos más tarde, muchos verían en sus versos la predicción del ascenso de Isabel I, la reina virgen. Se hablaba de una figura femenina que desafiaría los poderes del sur, una interpretación que cobró fuerza cuando la tensión entre Inglaterra y España alcanzó su punto máximo. Y así llegamos a España y su gran armada. Nostradamus había escrito sobre flotas inmensas y combates en el mar. Para los españoles, sus advertencias podían leerse con temor; para sus enemigos, como una promesa de victoria. La historia quiso que los elementos jugaran un papel decisivo, tal como tantas veces aparecía en sus profecías. Cuando los vientos y las tormentas dispersaron la flota invencible, muchos volvieron la vista atrás, hacia el viejo profeta francés. ¿Había visto él, décadas antes, el destino de aquellos barcos? ¿O era, una vez más, la historia ajustándose a sus palabras a posteriori? La coincidencia, sin embargo, cimentó su leyenda en toda Europa. Hoy, 500 años después, seguimos mirando en ese espejo oscuro. Sus palabras permanecen, flotando entre la advertencia y la esperanza, siempre abiertas a una nueva interpretación. Quizás Nostradamus no vio el futuro, sino que entendió tan profundamente la naturaleza humana, que supo escribir la historia de todos los tiempos. La profecía, al final, sigue viva mientras haya quien quiera creer. Nostradamus habló de fuego cayendo del cielo, una advertencia celeste que descendería sobre las grandes ciudades del sur. Sus versos susurraban sobre reyes poderosos perdiendo su dominio, imperios desmoronándose como castillos de arena ante la marea del destino. Muchos lectores, buscando respuestas en la penumbra, vieron en estas palabras los reflejos de los violentos conflictos que sacudían a España en aquella época turbulenta. Desde la guerra contra los moros hasta las tensiones con Inglaterra, y especialmente la trágica derrota de la Armada, todo parecía estar escrito en sus cuartetas. El lento pero inexorable declive del vasto imperio español fue buscado, una y otra vez, en las crípticas imágenes que el profeta había dejado para la posteridad. Mientras tanto, en Italia, bajo la sombra de la poderosa familia Medici, sus versos eran leídos con un interés febril y calculador. Para Catalina de Medici, no eran simples predicciones, sino herramientas políticas, un espejo oscuro donde intentaba vislumbrar el destino de su amada patria. Las visiones de ciudades sumergidas en sangre y familias nobles cayendo en desgracia resonaban profundamente, con las constantes luchas de poder de los principados italianos. Más al norte, el Sacro Imperio Romano, extendiéndose como un gigante sobre Europa central, también creyó ver su rostro reflejado en las profecías. Nostradamus habló de grandes emperadores, de guerras feroces cruzando el Rin y de un fuego incontrolable ardiendo en el corazón mismo de Europa. Generaciones posteriores interpretaron esto como el presagio del horror de la Guerra de los 30 años, que devastaría el continente en el siglo XVII.
Lo verdaderamente notable es cómo sus textos fueron leídos en cada rincón de Europa como si hubieran sido escritos específicamente para esa nación. Su fuerza radicaba en la ambigüedad. Hablaba de reyes sin nombre, de guerras sin fecha, de ríos y ciudades sin coordenadas precisas. Así, un inglés, un español, un italiano o un alemán podían clamar con igual convicción: Él nos ha visto, Él ha escrito sobre nosotros. Pero no solo la política se entrelazaba con sus versos. Las catástrofes naturales, la ira de la tierra, también encontraban eco en sus estrofas. Habló de tierras temblando y fuegos subterráneos. En el siglo XVIII, cuando Lisboa fue arrasada por el gran terremoto, muchos recordaron sus palabras. En medio de la destrucción, la gente buscaba consuelo en sus libros, encontrando la extraña paz de pensar que tal horror era parte de un plan mayor. Sus visiones viajaron lejos, hasta las estepas de Europa del Este y Rusia, donde se tejieron nuevas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos creyeron ver el ascenso y la caída de los grandes zares, otros, señales de batallas decisivas en las fronteras olvidadas del continente. Cuanto más se difundían sus libros, más se transformaban sus significados, adaptándose como agua al recipiente de cada contexto local y cultural. Es fascinante observar cómo las casas reales no eran inmunes. Reyes y príncipes guardaban sus textos como tesoros prohibidos en sus bibliotecas privadas. Llamaban a astrólogos a sus cámaras para que descifraran pasajes oscuros, buscando desesperadamente pistas sobre su propio destino y supervivencia. Para ellos, Nostradamus era un espejo del poder, una voz antigua que prometía poner en palabras lo inefable, lo que temían y deseaban. Sin embargo, la universalidad de sus versos escondía un filo peligroso. La profecía podía convertirse en una maldición para quien la creía. Si un monarca se convencía de que Nostradamus había predicho su ruina, el miedo y la desconfianza podían corroer su reinado desde dentro. El propio Nostradamus conocía este riesgo. Por eso, sus palabras fueron tejidas con hilos de niebla y cautela, ocultando tanto como revelaban. El tiempo avanza y las interpretaciones siguen cambiando, fluyendo como un río que nunca se detiene ante la misma orilla dos veces. Sus cuartetas permanecen ahí, suspendidas en el aire de la historia, esperando a que la próxima crisis les otorgue un nuevo rostro y un nuevo nombre. Quizás la verdadera profecía no está en lo que dijo, sino en cómo seguimos buscando desesperadamente respuestas en el silencio de sus versos. La historia no se ha cerrado. Las palabras de Nostradamus siguen flotando, observándonos, mientras el futuro, siempre incierto, se niega a ser escrito. Y así permanecemos, en la orilla del tiempo, escuchando los susurros de un pasado que insiste en ser nuestro futuro, sin final a la vista. Silencio prolongado y reflexivo, dejando que la atmósfera respire hasta el final. Él rara vez señalaba lugares concretos o pronunciaba nombres prohibidos. Su pluma prefería danzar entre las sombras de la metáfora. Construía escenarios nebulosos, espejos de humo que podían aplicarse a cualquier tiempo, a cualquier temor que acechara en el corazón de los hombres. Sin embargo, había una constante ineludible en sus visiones de Europa, el tono del fin de los tiempos. El eco del apocalipsis. Nostradamus susurraba sobre grandes guerras que devorarían naciones, sobre lenguas de fuego lamiendo los techos de las grandes ciudades. Hablaba de la hambruna que vacía los estómagos y de las pestilencias que vacían las calles, silenciando el bullicio de la vida cotidiana. Estas imágenes no eran meras fantasías, capturaban la esencia misma de su era. El miedo era el aire que respiraba Europa. La guerra no era una visitante extraña, sino una residente habitual. Y la fe, en lugar de unir, partía reinos enteros por la mitad. Sus versos eran una condensación poética de la angustia colectiva. Ponía palabras a lo que el pueblo ya sentía en sus entrañas. Pero no todo era oscuridad. En el fondo de su abismo profético brillaba una tenue luz. Nostradamus no solo era el profeta del fin. También escribía sobre la renovación. Sugería que el caos es a menudo el doloroso parto de un nuevo orden. Insinuaba que la paz podría florecer una vez que la tierra hubiera bebido suficiente sangre, una promesa de calma tras la tempestad. Era esta alquimia de advertencia fatal y esperanza redentora lo que hacía sus textos tan irresistiblemente fascinantes. Al final de sus días, Nostradamus había trascendido las fronteras de Francia. Ya no era un fenómeno local.
Sus palabras cruzaron montañas y mares, traducidas a las lenguas de los vecinos, circulando por las cortes y las calles. En Inglaterra, en España, bajo el sol de Italia y en las tierras de Alemania, todos buscaban en sus cuartetas un reflejo de su propio destino. Se convirtió en una figura verdaderamente europea. Un oráculo que hablaba un idioma universal, el de la incertidumbre humana. Su éxito no radicaba solo en lo que decía, sino en cómo lo decía. Había una fuerza poética, una belleza oscura en su ambigüedad. Estaban construidas con arte, cargadas de misterio, repletas de imágenes que encendían la imaginación como leña seca. Para la gente de Europa, él no era un simple poeta. Era el puente, el mediador entre el suelo que pisaban y el cielo que temían. Así perduró su nombre, resonando en cada rincón del continente mucho después de que su corazón dejara de latir. Sus escritos se convirtieron en un espejo atemporal donde Europa, siglo tras siglo, seguía mirando sus propios miedos y esperanzas. Cuando la muerte le visitó en 1566, dejó atrás una familia y 900 cuartetas. Pero sobre todo, dejó un mito. La muerte del hombre, Michel, no fue el final. Fue el nacimiento del vidente inmortal. Su voz se desprendió de su cuerpo. Sus palabras cobraron vida propia, libres para ser reordenadas, reinterpretadas y adaptadas a los caprichos de cada nueva era. Inmediatamente, la gente empezó a buscar en sus textos la confirmación de su presente. ¿Había predicho él esto que nos ocurre hoy? Sus profecías eran tan vastas que cada cual encontraba en ellas el monstruo que más temía o el salvador que más anhelaba. Cada rey que caía, cada guerra que estallaba, cada catástrofe natural parecía tener ya su eco escrito en aquellos versos antiguos. Y así continúa el ciclo. La historia de Nostradamus no se cierra con un punto final. Sus cuartetas siguen abiertas, esperando al próximo lector, al próximo miedo, al próximo futuro. Su tumba en Salón de Provence no tardó en convertirse en un santuario envuelto en bruma y misterio. Se cuenta que Nostradamus, el gran vidente, predijo su propio final con una precisión escalofriante. Escribió que sería encontrado muerto junto a su lecho y su banco de trabajo al amanecer. Y así fue. La historia no aclara si fue verdad o una leyenda póstuma, pero el mito ya había nacido. Avanzamos al siglo XVII. Europa se desangraba en la Guerra de los 30 años. En medio de la desesperación, la gente buscaba respuestas en el pasado, desempolvando las centurias del profeta. Sus versos sobre fuego cayendo del cielo y hermanos luchando contra hermanos resonaban con una actualidad aterradora. Parecía una voz que, desde el pasado, narraba el horror presente. Llegó la Ilustración, y con ella, el escepticismo. Pero la Revolución Francesa trajo sangre y caos, y nuevamente Nostradamus fue invocado. ¿Había visto en la caída de los reyes y el filo de la guillotina? El siglo XIX trajo al gran emperador del oeste. Los estudiosos retorcieron las palabras, encontrando anagramas de Napoleón en sus textos. La leyenda se adaptaba a cada nuevo conquistador. El siglo XX no fue inmune. Guerras mundiales, bombas atómicas, tiranos, cada catástrofe moderna parecía tener un eco en sus cuartetas crípticas. Los medios de comunicación amplificaron su voz como nunca antes. Su supervivencia radica en la ambigüedad. Sus palabras son un espejo oscuro donde cada generación ve reflejados sus propios miedos. No leemos a Nostradamus, nos leemos a nosotros mismos a través de él. Pero no olvidemos la manipulación. Reyes y gobiernos han usado su mística para validar sus agendas, otorgando a sus decisiones terrenales una falsa autoridad divina. La historia cambia, pero el deseo de saber el futuro permanece. Quizás Nostradamus no vio nada, o quizás simplemente estamos esperando a que se cumpla el último verso. La página sigue abierta. Poetas, historiadores y soñadores han perseguido su sombra durante 5 siglos. Nostradamus. Un nombre que evoca misterio, temor y la eterna fascinación por lo desconocido. ¿Pero quién fue realmente? Nacido Michel de Nostredame en la luminosa Provenza de 1503, su vida no comenzó con magia, sino con ciencia. Estudió en Aviñón, caminó los senderos de la medicina y se enfrentó al mayor terror de su época, la peste negra. Se dice que desarrolló una píldora rosa a base de vitamina C para combatir la enfermedad. Pero la ironía más cruel del destino lo golpeó,
El médico que salvaba a extraños no pudo salvar a su propia esposa e hijos. La plaga se los llevó, dejándolo solo con su dolor. Devastado, se volcó hacia lo oculto. Cuentan que por las noches se encerraba en su estudio secreto. Sentado sobre un trípode de latón, contemplaba el agua y el fuego, entrando en un trance donde el tiempo dejaba de existir. Para evitar la hoguera de la Inquisición, escribió sus visiones en cuartetas, versos rimados, llenos de anagramas, mezclas de francés, latín y griego. Textos deliberadamente oscuros que darían nacimiento a las centurias. Su fama llegó a oídos de la reina Catalina de Médici. Una predicción en particular sellaría su leyenda. Habló de un león joven que vencería a uno viejo en el campo de batalla, atravesando sus ojos en una jaula de oro. En 1559, el rey Enrique II murió en un torneo de justas. Una lanza atravesó su yelmo dorado y perforó su ojo. La corte quedó paralizada. Nostradamus ya no era un simple médico, se había convertido en el profeta de los reyes. Siglos después, sus intérpretes aseguran que predijo 3 grandes tiranos anticristos. El primero, un emperador nacido cerca de Italia que costaría caro a su imperio. Muchos leyeron en Pau, Nay, Loron el anagrama de Napoleón Roy. El segundo es quizás el más escalofriante. Mencionó a una bestia nacida de gente pobre en Europa occidental y usó la palabra Ister. Aunque Ister es el nombre antiguo del Danubio, para muchos, la similitud fonética con Hitler no fue coincidencia. Esto nos lleva a su uso moderno. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis lanzaron falsas profecías de Nostradamus sobre Francia para sembrar el pánico. Los aliados respondieron con sus propias contraprofecías. El vidente se volvió un arma psicológica. Más recientemente, ¿quién no recuerda el pánico de 1999? El año 1999, séptimo mes, del cielo vendrá un gran rey de terror. Muchos esperaban el apocalipsis. El año pasó, el mundo siguió girando, y la profecía se reinterpretó de nuevo. Esa es la verdadera magia de Nostradamus. No es lo que escribió, sino cómo lo leemos. Sus versos son como las nubes, cada uno ve la forma que teme o desea. Es un espejo perfecto de nuestra ansiedad colectiva. Y mientras el futuro siga siendo una niebla impenetrable, seguiremos volviendo a sus páginas. Buscando patrones en el caos. Preguntándonos si, en algún lugar de esos viejos versos, alguien ya vio nuestro destino. La historia no se cierra, solo espera la siguiente estrofa. Pocos ejemplos en la historia demuestran una capacidad de adaptación tan asombrosa como la de sus versos. Un legado que ha sobrevivido siglos. El mismo texto, la misma cuarteta, ha servido para predecir victorias gloriosas o derrotas devastadoras, todo dependiendo de quién lo lea y cuándo lo haga. Lejos de desvanecerse en el olvido tras su muerte, o después de las grandes guerras, la figura de Nostradamus se arraigó aún más en la conciencia pública. De hecho, con la llegada de los medios de comunicación de masas, su popularidad no hizo más que explotar, encontrando nuevos canales para difundir el miedo y la fascinación. En las décadas de 1950 y 1960, el mundo contenía la respiración. La sombra de la Guerra Fría y el terror atómico se cernían sobre la vida cotidiana. Fue entonces cuando sus textos fueron desempolvados nuevamente. Las antiguas advertencias sobre fuego del cielo cobraron un nuevo y terrible significado. La destrucción de grandes ciudades y la larga oscuridad ya no eran metáforas bíblicas, sino descripciones literales de la amenaza nuclear que todos temían. Los libros que lo presentaban como el gran profeta del apocalipsis nuclear vendieron millones. La gente buscaba respuestas en sus rimas crípticas. Llegaron los años 70 y 80 y Nostradamus se transformó en un icono de la cultura pop. Ya no era solo un erudito, era una estrella mediática. Documentales, series y películas lo retrataron como una figura omnisciente, capaz de ver desde la muerte de Kennedy hasta la llegada del hombre a la luna. Algunos autores fueron más allá, atribuyéndole visiones sobre un fin del mundo inminente, alimentando una industria del miedo muy rentable. Pero el siglo XXI trajo una nueva ola, más rápida y virulenta. La era digital cambió la forma en que consumimos sus profecías. Especialmente tras el 11 de septiembre, Internet se inundó de supuestas cuartetas que describían pájaros de acero y fuego en la ciudad nueva.
La mayoría eran falsificaciones burdas o citas manipuladas que él jamás escribió. Pero la verdad importaba menos que el impacto emocional. Esto demostró cuán profundamente está grabado su nombre en nuestro inconsciente colectivo. En momentos de shock, volvemos a él casi por reflejo. Tsunamis, terremotos, epidemias. Cada desastre natural encuentra pronto su eco en alguna estrofa oscura que circula por la red. Durante la pandemia reciente, no fue la excepción. Se dijo que había predicho una gran plaga global siglos atrás. Poco importaba la veracidad. Su nombre es garantía de atención, de debate, de esa mezcla irresistible de miedo y curiosidad. Pero no todo es oscuridad. También proyectamos en él nuestras esperanzas. Hay quienes leen la promesa de un siglo de oro tras la tormenta. Se convierte así en un espejo de nuestros deseos de paz, de un nuevo orden mundial, de una armonía que parece inalcanzable. Hoy, la esotería moderna, astrólogos y buscadores de verdad siguen citándolo para validar sus propias teorías sobre el destino humano. Quizás su mayor profecía no estaba en los versos, sino en su propia inmortalidad como símbolo de nuestra incertidumbre. Mientras el futuro siga siendo un misterio, seguiremos buscando patrones en la oscuridad, esperando que alguien, hace 500 años, ya hubiera visto lo que nos espera. Silencio prolongado y reflexivo hasta el final. En las sombras de la historia, hay figuras que trascienden su propio tiempo, convirtiéndose en algo más que hombres de carne y hueso. Michel de Nostredame es, quizás, el enigma más perdurable de todos. Sus escritos se han transformado con los siglos en un vasto mosaico de interpretaciones esotéricas, alejándonos a menudo de la persona histórica real. Olvidamos al médico que luchó valientemente contra la plaga, al erudito que elegía sus palabras con extrema cautela. Aquel hombre de ciencia, inmerso en el caos y el sufrimiento de su época, ha desaparecido detrás de la máscara del profeta omnisciente que la leyenda ha construido. Se dice que describió la historia humana completa, pero ¿es esto realidad o mito? La ciencia moderna observa a Nostradamus con una mirada sobria y analítica. Historiadores y filólogos nos recuerdan constantemente que sus versos, las famosas centurias, fueron construidos sobre la ambigüedad y el cifrado consciente. No existe una prueba definitiva, ningún documento irrefutable que demuestre que Nostradamus visualizara concretamente los horrores de las guerras del siglo XX, los atentados modernos o las catástrofes naturales que nos azotan. Su inmensa popularidad no nace de su precisión, sino de nuestra propia naturaleza. El ser humano es una criatura que busca patrones desesperadamente, intentando moldear textos antiguos para que encajen en las angustias de su propio presente. Y, sin embargo, a pesar de los fríos análisis académicos, la figura de Nostradamus retiene una fascinación hipnótica. Sus versos siguen vivos, respirando a través de los siglos. No por su exactitud literal, sino por la universalidad de sus imágenes. Nos hablan de poder y de ruina inminente, de la esperanza frágil y la destrucción total. Tocan los temas eternos que siempre han perseguido a la humanidad, resonando con la misma fuerza hoy que hace 500 años. En nuestra era digital, encontramos a Nostradamus en todas partes, en estudios académicos, en documentales sensacionalistas, en hilos de redes sociales. Su nombre se ha convertido en sinónimo de nuestra sed insaciable por conocer el mañana. Las interpretaciones actuales revelan una verdad profunda. Nostradamus no es solo un hombre del siglo XVI, es un espejo oscuro de nuestros propios miedos y esperanzas. Cada vez que el mundo tiembla, volvemos a él. Ya sean pandemias, crisis climáticas o convulsiones políticas, lo citamos como si él hubiera llevado la carga de nuestro conocimiento hace siglos. Pero detrás del mito, persiste el hombre, Michel. Un poeta, un médico, un alma que intentaba desesperadamente encontrar un orden en el caos impredecible de su mundo. Quizás sus versos no sean profecías literales, sino poesía sobre la incertidumbre humana. Si nos detenemos a observar su vida y obra, la pregunta sigue flotando en el aire, sin respuesta. ¿Fue un verdadero vidente tocado por la divinidad? ¿O un poeta cuyas metáforas oscuras permitieron que proyectáramos todo en ellas? Hay evidencias de que Nostradamus tejió esta red de confusión a propósito. Sus cuartetas eran llaves maestras diseñadas para abrir muchas puertas diferentes. Sabía que la claridad era peligrosa en tiempos de Inquisición. El joven león, que vence al viejo en duelo singular, podía ser el rey Enrique II, o cualquier guerrero de la época.
La vaguedad era su escudo y su legado, permitiendo que sus palabras sobrevivieran a los reyes que las leían. El fuego del cielo es otra de esas imágenes eternas. ¿Un rayo? ¿Un cometa? ¿O una visión adelantada de la guerra aérea moderna? Las palabras permanecen, mientras sus significados mutan con cada generación que las lee. Por otro lado, es imposible ignorar las coincidencias. Hay momentos en que sus textos se alinean con la historia posterior con una precisión que provoca escalofríos, momentos que desafían la etiqueta de simple azar. Desde la muerte de reyes hasta revoluciones sangrientas que cambiaron el mapa de Europa. Una y otra vez, los lectores encuentran fragmentos que parecen haber sido escritos ayer y no hace 500 años. Entonces, ¿era Nostradamus un observador excepcionalmente agudo, alguien que entendía los ciclos repetitivos de la historia humana tan bien que podía predecir su retorno? ¿O poseía realmente un don inexplicable? Quizás la verdad no resida en los extremos, sino en una extraña combinación de ambos. Era un hombre de ciencia que miraba al mundo con una precisión quirúrgica, pero también un soñador que miraba a las estrellas. Su legado permanece suspendido en ese espacio liminal entre la razón y la fe, entre la coincidencia y el destino. Y mientras el futuro siga siendo un territorio desconocido, seguiremos volviendo a sus páginas, buscando una luz en la oscuridad, preguntándonos si él ya vio lo que está por venir. En la penumbra de su estudio, un hombre observa cómo la cera de la vela se derrite, igual que el tiempo mismo. Vio imperios nacer y caer en el baile de las sombras. El mundo exterior ardía. Las plagas diezmaban ciudades enteras, las guerras religiosas desgarraban el tejido de Europa, y el miedo era el pan de cada día para el pueblo llano y la realeza por igual. Michel de Nostredame comprendió algo fundamental: el tiempo no es una línea recta, sino un círculo. Lo que fue, volverá a ser. La arrogancia, la caída, la esperanza y la desesperación son eternas. Para protegerse de la Inquisición, ocultó sus visiones en cuartetas. Versos rimados, llenos de metáforas, anagramas y lenguas mezcladas. Un código que solo el tiempo podría descifrar. Su fama llegó a oídos de la reina Catalina de Medici. Ella buscaba seguridad para sus hijos en un reino inestable, y en él encontró una voz que parecía susurrar los secretos del destino. Pero antes de ser el vidente, fue el médico. Caminó entre cadáveres durante la peste, creando remedios, luchando contra la muerte con ciencia y hierbas, viendo la fragilidad humana de primera mano. No pudo salvar a su propia esposa e hijos de la enfermedad. Ese dolor profundo quizás fue lo que abrió la puerta a sus visiones oscuras. Cuando pierdes todo, el futuro es lo único que queda. Escribió Las Profecías, una obra que sobreviviría siglos. No buscaba fama, sino advertir. O tal vez, simplemente, necesitaba vaciar su mente de las imágenes que lo atormentaban por las noches. Siglos después, la gente leería sus palabras y vería en ellas el gran incendio de Londres. La sangre del justo será demandada de Londres, escribió. ¿Coincidencia o visión real? Vieron el ascenso de Napoleón, un emperador que nacerá cerca de Italia, que costaría muy caro a su imperio. Las palabras encajaban inquietantemente bien con la historia que se desarrollaba. Y en el siglo XX, las guerras mundiales parecieron confirmar sus peores augurios. Pájaros de acero, fuego del cielo. Sus metáforas resonaban con la tecnología de la destrucción que él no podía conocer. Aquí es donde el hombre desaparece y nace el mito. Nostradamus dejó de ser humano para convertirse en una entidad, un oráculo al que atribuimos todos nuestros miedos colectivos. Cada vez que el mundo tiembla, aparecen nuevas cuartetas falsas. Tras cada tragedia moderna, Internet se inunda de versos que él nunca escribió. Necesitamos creer que alguien lo sabía. Es la psicología de la creencia. El sesgo de confirmación. Buscamos patrones donde solo hay caos. Sus palabras son tan vagas que pueden significar todo y nada a la vez. Esa es su genialidad. Nostradamus no es una ventana al futuro, es un espejo. Nos miramos en sus textos y vemos nuestras propias ansiedades sobre el fin del mundo, sobre el colapso de la sociedad. Quizás su mayor talento no fue la profecía, sino la poesía. Crear imágenes tan potentes y universales que sobreviven al desgaste de los siglos, adaptándose a cada nueva era de terror. Pero volvamos al hombre.
al padre que dedicó el prólogo de sus profecías a su hijo César. Quería dejar un legado, una guía, aunque fuera críptica, para las generaciones futuras de su sangre. Vivió con miedo. La Iglesia no veía con buenos ojos a quienes decían conocer el plan de Dios. Cada palabra que escribió fue un riesgo calculado, un baile al borde de la hoguera. Hoy es un icono pop. Documentales, películas, libros de conspiración. Su nombre vende. Es una marca registrada del misterio que garantiza atención inmediata. Los escépticos dicen que nunca predijo nada específico, que todo es reajuste posterior. Y tienen razón. Pero la razón no siempre vence a la necesidad humana de magia y destino. Necesitamos creer que hay un plan, que el caos de la historia tiene un guión escrito de antemano. Nostradamus nos ofrece ese consuelo, la idea de que alguien, en algún momento, vio el mapa completo. ¿Qué queda entonces? Queda la inquietud. La sensación de que el velo entre el presente y el futuro es más delgado de lo que pensamos. Queda la poesía del desastre y la redención. Pero el futuro no está escrito en piedra. Sus versos son advertencias, no sentencias. Quizás el verdadero poder de la profecía es hacernos reflexionar sobre el camino que estamos tomando hoy. Nostradamus seguirá vivo mientras tengamos miedo a la oscuridad del mañana. Es nuestro compañero eterno en la búsqueda de respuestas ante lo desconocido. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el misterio. Si te ha gustado, suscríbete para más historias. Que tengas una noche tranquila y sueños libres de presagios.